Mi nombre es Daniel Rangel, estaremos hablando sobre el servicio de referencia digital y esta es la segunda sesión. Ya tuvimos una sesión previa sobre este tópico, ahorita vamos a abordar temas mucho más puntuales y aterrizados. Si tú estuviste en nuestra sesión anterior del servicio de referencia, dale clic a la palomita, en caso de que no hayas estado, dale clic al tache, por favor. La votación se divide, de hecho va muy parejita, parece ser que la mitad de los que están aquí no habían estado, la otra mitad ya estuvo. Te voy a invitar, si no estuviste, busca el video. No quiere decir que necesites forzosamente los conocimientos vertidos anteriormente para la comprensión de esta sesión, pero sí sería bastante práctico. Te voy a comentar qué fue lo que hicimos en nuestra sesión anterior. Los temarios, bueno, primero que nada nuestro objetivo es conocer recursos tanto de índole personal como tecnológica, es decir, no solamente herramientas, sino también cuestiones de desarrollo de habilidades, para que te permitan enriquecer la prestación del servicio de referencia. En nuestra primera sesión vimos generalidades, que es el servicio de referencia, así como aterrizado ya en un ámbito digital. Vimos los tres agentes que intervienen en el proceso, que son los documentos, el usuario y el personal, y finalmente introdujimos muy brevemente esta sesión a través de la mención de algunas herramientas. En la sesión B, que es esta que vamos a tener hoy, vamos a hablar de temas explícitos, pero implícitamente vamos a poner parte del contenido de la sesión anterior. ¿Qué quiero decir? Mira, échale un vistazo simplemente al temario que tenemos aquí en la sesión B, pero yo te voy comentando. Cuando hablábamos sobre el servicio de referencia, estábamos hablando también de las tres modalidades que existen. Recordarás tú que tiene que ver con la orientación o guía, así es como los puedes conocer. También puede ser que hayamos hablado de información, normalmente te lo vas a encontrar así, y finalmente de instrucción o formación. Son las tres modalidades que tenemos, esas son implícitas. A lo largo de esta sesión yo te voy a estar haciendo algunas anotaciones sobre en qué medida lo que estamos viendo repercute en esos ámbitos. Pero tenemos también este contenido explícito que vamos a comentar. Déjame hacerte una pregunta. La información es poder. Si ya estuviste en alguna sesión previa con nosotros, tú ya habrás votado al respecto. Pero si tú estás de acuerdo con que la información es poder, dale clic a la palomita, por favor. En caso de que estés en desacuerdo, dale clic al touch. Sé que hay aquí conectadas personas que no son de México. La palomita, no sé cómo se llame, chulo, creo se llama en Colombia, es el simbolito como el de Nike. Entonces, ve la palomita. Si estás de acuerdo con que la información es poder, dale clic al tache. Si estás en desacuerdo, perdón, a la palomita. Si estás en desacuerdo, dale al tache. Y te platico. Y sobre todo, déjame comentarte esto. Dado que la mayoría de las personas que en teoría están conectadas aquí tienen injerencia en el ámbito bibliotecario, vamos a entrar tras bambalinas. Es decir, habitualmente esta misma pregunta yo se lo hago a los usuarios. Vamos a ir un poquito más en profundidad y te comento por qué lo hago yo. Y de hecho aquí empezamos con el contenido implícito, que es el de la formación. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo contigo que estás del otro lado? Es propiamente formación y vimos que había dos modalidades. Una tiene que ver con el ámbito personal y el otro grupal. En este caso estamos hablando de una formación. ¿Por qué es que yo te pregunto esto? Olvídate tú si tienes o no tienes razón, no vamos a cuestionarlo. Pero ¿por qué quiero yo saber esto de ti? Primero que nada, yo te voy a recomendar encarecidamente, cuando estés haciendo uso de formación, inmediatamente trata de empatizar con tu auditorio. Es muy recomendable, de hecho hay libros, manuales, tratados que abordan este tema, conseguir lo más pronto posible una respuesta por parte de tu auditorio. Yo te pongo a pensar si la información es poder o no, porque seguramente tú ya tienes algo. Pero déjame darte un pequeño secreto. A la gente le encanta cuando los paradigmas son refutados de manera convincente. O sea, ¿cómo? Mira, a bote pronto, tú ves la información es poder y tú dices, sí, yo estoy de acuerdo, la información es muy valiosa y más en el ámbito que te desenvuelves. Sin embargo, yo lo voy a refutar. Y voy a darte un argumento, yo lo considero sólido, pero más allá de eso, yo no quiero meterme en debates ni caer en el riesgo de que tú me digas, no es cierto, tú estás equivocado, y por lo tanto, si tú ya estuviste anteriormente, te darás cuenta de que yo te digo, yo te voy a plantear mi perspectiva. Tú puedes tener razón, está muy bien, siempre y cuando tengas cómo justificarlo, pero yo te planteo mi perspectiva y entonces te invito. Y esa es la manera como yo te introduzco al tema que me interesa desarrollar para ti. ¿Cuál es mi perspectiva?
Yo creo que es bueno tener información, pero tenerla no te hace más poderoso. Utilizarla sí. Es como cuando tienes dinero guardado y no sabes que lo tienes. Lo metiste en alguna mochila, pantalón, en alguna parte y te olvidaste de él. Y hoy en día ya no lo tomas en cuenta. Cuando encuentras ese dinero, wow, sientes que tienes más poder adquisitivo, pero en realidad no. Sigues teniendo exactamente el mismo y esa es la razón por la cual yo te invito a que no consideres a la información por sí misma poderosa o valiosa, sino más bien a cómo puedes acceder a ella. En realidad, lo más importante no es que lo tengas, sino que cuando lo requieras seas capaz de acceder a ello. Esto es tras bambalinas. Ya te conté yo por qué hago normalmente esta pregunta y lo que quiero es invitarte a que tú tomes en cuenta. A ti te tocará dar formación. Perfecto. ¿Cómo puedes hacer que tu auditorio se integre con lo que tú le quieres platicar? A mí me resulta una buena medida hacer esto. Poner a pensar al auditorio, decantarlo en un sentido o en otro y si es pertinente refutar algún paradigma de una manera sólida para que cada quien tome sus propias conclusiones. Te invito también a pensar antes de ejecutar. Estas dos sentencias, si has seguido las capacitaciones que hemos dado, son las que nos rigen siempre. Y yo siempre te invito, por favor, no las tomes en cuenta solo en esta sesión, sino en cualquier ámbito de tu investigación. Siempre que estés investigando, por favor, procura el acceso a la información por dos vías, es decir, garantiza que estás haciendo lo más conveniente para acceder rápido, fácil y con precisión a lo que requieres. Pero también asegúrate de que una vez que ya has localizado lo que necesitas, puedas regresar a ello todas las veces que lo necesites y que no quede como una anécdota. Finalmente, pensar antes de ejecutar es la invitación que de hecho debería permearnos en cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, alguien te insulta en la calle y si tú no piensas antes de ejecutar, puedes meterte en muchos problemas. Pero si tú tomas conciencia, dices, no me afecta, es problema de esa persona, y fíjate que esto mismo te pasa cuando estás investigando. A lo mejor te piden, busca esto. Y tú, sin pensar antes de ejecutar, haces lo que intuitivamente tu conciencia dicta. No siempre es lo más conveniente, entonces te voy a pedir, anota por favor estas dos premisas, estas nos van a regir tanto en la sesión anterior como en esta y en nuestra vida cotidiana, hablando en el ámbito de la investigación. Estos son los temas que vamos a estar abordando. Estrategias de búsqueda y recuperación de información. Te comentaba que vamos a aterrizar los conceptos teóricos que vimos la sesión anterior y esto tiene mucho que ver con estos tres procesos. ¿Cuáles eran o estas tres modalidades? Dijimos que la primera era la orientación, que tiene que ver con algo rápido, una respuesta clara y directa a una petición muy particular, que normalmente no es muy profunda. La segunda es la información, cuando tú tomas el papel de guía o mentor, vamos a ponerlo en este sentido, no para que la persona aprenda, sino para que tú le proporciones lo que necesita. Dijimos que no siempre lo más conveniente es enseñar a pescar, sino darle el pescado, porque hicimos el ejemplo del doctor. Un médico, por supuesto, querría enseñarte cómo cuidar tu salud, pero cuando ya estás enfermo es su labor ayudarte a mejorar. Entonces llegará el momento en el que tú, como bibliotecario referencista, tengas que proporcionar la información y justamente en eso está centrado este proceso. La cuestión de la formación, que es la que estamos haciendo ahorita, es la que va implícita. Yo te voy a pedir esto. Vamos a poner mucha atención, no nada más al contenido, a lo que yo te estoy explicando, sino a cómo lo estamos haciendo. Constantemente me estaré deteniendo para decirte, yo te comento esto por esto. Si tú fueras mi alumno, yo te diría de esta manera, etcétera, para que quizás la experiencia que hemos ido desarrollando vayas pudiendo hacerla parte de tu día a día y cuando tengas que hacer capacitaciones y formaciones, si es que a ti te parece conveniente lo que estás observando, tú puedas adoptarlo. Entonces, fíjate, estrategias de búsqueda y recuperación tiene que ver directamente con la información, con ese rol que tú vas a jugar. Vamos a hablar también del apoyo para el servicio de referencia y en este sentido estaremos enfocándonos mucho en la primera modalidad, que es la de la orientación o guía. Ya lo iremos viendo. Tenemos también la gestión del conocimiento para que sea recurrente, es decir,
vas tú generando experiencia de la manera como has resuelto ciertas necesidades, de modo que cuando sea pertinente volver a resolverlas, tú lo vas a tener muy a la mano porque podrás gestionar todo ese conocimiento que vas generando. Y finalmente, vamos a ayudar ya como un ente que normalmente no somos conceptualizados con esa figura, pero ayudar tanto a la institución como a los autores a aumentar su visibilidad. Eso es lo que vamos a hacer y aquí viene también otro pequeño detalle relacionado con la formación. ¿Por qué no te puse yo las 4 sentencias juntas? Porque me interesa llevarte de la mano. ¿Por qué le puse un color diferente? Porque vas a observar que en cada apartado el color que viene es el que distingue de qué estamos hablando. De modo tal que cuando tú veas un encabezado en color naranja, aquí, vas a saber que estamos en un tema. Y cuando estemos en el azul te darás cuenta de que ya cambiamos de tema y eso hace que sea mucho más sencillo. ¿Por qué te lo muestro poco a poco? Porque cuando tú ves mucha información en una pantalla, no sabes sobre cuál te están hablando. Lo hacemos muy sintético, lo vamos haciendo muy puntual y fíjate, si yo te preguntara al final de esta sesión, oye, ¿qué fue lo que vimos en esta sesión? Tú sabes que vimos 4 puntos y no estás perdido con, híjole, ¿cuál de todas? No, no, no. Vimos 4 puntos y dentro de cada uno tú podrás encasillar cada uno de los contenidos. Yo te recomiendo, si tú das formaciones, procúrate una estructura muy sencilla de seguir, dale todas las ayudas visuales posibles a la gente que te está oyendo para que sea muy conveniente y muy práctico. Vámonos entonces con el primero, que tiene que ver con la búsqueda y recuperación de información. Lo primero que tendremos que saber es por qué se habla de búsqueda y de recuperación. No sé si tú te lo hayas preguntado, pero había ocasiones en las que yo decía que no es suficiente con decir buscar y ya, búsqueda de información. ¿Para qué hay que hacer mención de la recuperación? O bien, ¿por qué no decimos solamente recuperación? Piénsalo de este modo. Imagina que tienes un hijo, un sobrino, un niño pequeñito, y tú le dices, oye, busca mis zapatos, por favor. Perfecto, te ayuda. Y te dice él, ya lo hice. Ah, perfecto, ¿dónde están? No sé, tú me dijiste que los buscara, no que los encontrara. Una cosa es el proceso de buscar. ¿Qué es lo que pretendes? Por supuesto, encontrar algo. Entonces vamos a conceptualizarlo como la búsqueda es nuestro medio, la la recuperación es el fin. Pero por favor, mucha atención. Tenemos un proceso, es decir, lo que voy a hacer es buscar. Lo que pretendo es recuperar. ¿Cómo lo voy a hacer? Ese es el proceso. Tenemos 2 medios basados en la búsqueda. Pedir y descubrir. O sea, ¿cómo? Fíjate, por favor. Imagina que yo tengo un equipo de fútbol y estoy consiguiendo jugadores porque los que tengo no son muy buenos, algunos se me fueron. Estoy buscando jugadores. ¿Qué opciones tengo? Puede ser, fíjate, desde lo muy general hasta lo muy particular. ¿Qué es lo general? Necesito jugadores para mi equipo. Ok, vamos a particularizarlo. Necesito delanteros para mi equipo. O sea, no cualquier jugador, no de cualquier área del campo, delanteros. Ok, particularicemos más. Necesito delanteros que también puedan jugar de extremos. Necesito que sea zurdo. Perfecto. Fíjate, puede llegar el punto en el que yo diga, necesito a este jugador en particular. Entonces, tu necesidad puede ser muy general o puede ser muy particular y dependiendo de cómo sea, es que tú vas a elegir uno de estos 2 métodos. ¿Cómo se hacen? Lo vemos un poquito más adelante, pero me interesa mucho esto. Imagínate que soy ese mismo buscador de talentos y me hablaron de un tal Cuauhtémoc Blanco y me dijeron, juega en tales campos. ¿Qué crees que yo voy a hacer? Yo no voy a ir a ver a todos los jugadores, voy a llegar, oye, un chavito así, jorobadito, medio broncudo, que creo que se llama Moctezuma, no sé. Ah, mira, el Cuau, ahí está. Y me dicen, ahí está, porque yo lo estoy buscando. ¿Qué fue lo que hice? Pedir. Cuando yo quiero un jugador para mi equipo, normalmente yo voy a descubrirlo. Es decir, sin preguntar nombres, sin saber ni dónde juega, nada, investigo a lo mejor cuáles son las ligas infantiles más representativas del país y voy y observo. Y entonces descubro si hay algún jugador que me ayude o no me ayude. En otras palabras, cuando pedimos, lo hacemos de manera particular. O sea, queremos algo en particular, pedimos. Queremos algo general, descubrimos. Puedes hacerlo a la inversa, pero no te conviene mucho. Fíjate, tú estás buscando a ese jugador que te dijeron.
Cuauhtémoc Blanco, pero no quieres pedirlo. Tú dices, vamos a descubrir al Cuauhtémoc. Imagínate todo el país, todos los jugadores del mundo, o bueno, no del país de México, tendrás que ir a revisar las canchas en las que juegan todos hasta que te lo encuentres. No es una medida muy práctica. Por el contrario, tú quieres buscar un jugador. No sabes a lo mejor todavía cuál, ni qué posición, ni nada, pero si tú vas directamente con uno, estarás cerrando tus opciones. Lo más conveniente es particular, haces petición, general, haces descubrimiento y los procesos para cada uno de ellos, tú los conoces, se llaman search y browse. Ambos solemos llamarles buscar. Vamos a conocerlos en español, search, petición directa, browse, exploración. Tú pides directamente, oye, ¿tienes disponible este jugador? Bien. O haces exploración, a ver a qué jugador me encuentro. ¿Cómo lo aterrizas en tu ámbito de investigación? Haces una petición directa cuando tienes ya un tema delimitado de investigación. Puede estar muy delimitado, puede estar todavía a medias, pero entonces tú descubrirás que esto no son procesos que estén marcados como blanco y negro. Hay grises. Por ahí a lo mejor tú tienes ya tu tema, que es biología molecular aplicada al diagnóstico clínico. Perfecto. ¿Le falta acotar? Igual y sí. A lo mejor tú dices, y lo quiero solamente salud pública en México, por ejemplo. Bueno, pero a lo mejor tú tienes la idea de buscar un tema de investigación y dices, yo soy biólogo. ¿Qué tema será bueno? A ver qué encuentro. Puedes hacer una petición directa o search cuando ya tienes muy claro lo que necesitas. Puedes hacer una exploración cuando no es claro. En ambos casos, lo que tú pretendes es recuperar información valiosa. Observa, por favor, partimos de los conceptos búsqueda y recuperación. ¿Cómo haces tu búsqueda? Por cualquiera de estos dos medios. ¿Qué es lo que pretendes recuperar? Información valiosa en cualquiera de los casos. Ahora, mucha atención aquí, por favor. La búsqueda de información puede tener dos circunstancias como resultado que no son muy benignas: el silencio y el ruido documental. De hecho, cuando tú pides y lo que tú quieres es descubrir, puedes tener silencio documental. O sea, tú estás necesitando, por ejemplo, sugerencias de temas de investigación para el área de medicina, porque vas a hacer tu tesis y todavía no sabes muy bien, y tú lo que quieres es descubrirla. Pero si tú lo haces mediante una petición, tu universo va a estar sumamente cerrado, porque a lo mejor tú conoces algunos conceptos ya, pero a lo mejor te hace falta conocer otras posibilidades y entonces estarías cerrando muchísimo tu universo. Por lo tanto, se produciría el silencio documental, que es ausencia de información relevante. No encontré esta información valiosa, el silencio me dice no la encuentras. ¿Qué pasa por el contrario? Ruido documental es cuando quieres hacerlo a la inversa. Cuando quieres buscar, por ejemplo, a un jugador muy particular, con ciertas características, etcétera, y en lugar de lanzarte a buscar al que ya te dijeron, de acuerdo con cierta investigación que hiciste previa, con recomendaciones, etcétera, te pones a explorar a todos los jugadores del mundo, entonces vas a tener más información de la que requieres. Hay que prevenir esto, silencio y ruido documental, y por eso vamos a tratar de ocupar cada uno de los métodos en el contexto más adecuado. Yo te voy a comentar aquí cómo se hacen los procesos, lo vamos a ir analizando, pero va a interesar muchísimo una circunstancia. Yo te lo voy a explicar partiendo del supuesto de que tú ya conoces muchos conceptos. Te voy a comentar cómo es que yo lo explico a un alumno, a un investigador y por qué lo hago de ese modo. Tipos de búsqueda dijimos que son dos: search o petición directa, browse o exploración. Observa. Aquí tenemos un cuadrito de búsqueda en el que tú escribes. Piensa cualquier cosa que hayas pedido directamente. Oye, préstame dinero. Oye, mamá, ¿viste mis llaves? Oiga, señor, ¿tiene frijol? Bueno, esas son peticiones directas. Si lo tienen o no lo tienen, te lo dirán directamente. Pero ahora, que tengas éxito o no depende de ciertos factores que ya analizaremos. Exploración. Revisas. No tienes a alguien a quien preguntarle o no necesitas hacerlo, empiezas a revisar hasta que llegas a aquello que estabas buscando. ¿Qué requieres para el primer caso? Bueno, primero que nada tendrás que tomar una decisión. No es muy pertinente casarse con un método de búsqueda. Cuando estamos en nuestras sesiones teóricas sobre las bases de datos que maneja Elsevier, comentamos mucho que primer paso, paso número cero, es
Elige cómo vas a buscar, porque normalmente queremos hacer un solo tipo de búsqueda. ¿Cuál es el que más conocemos? El search. Vamos con Google, le escribimos lo que queremos y pensamos que es la misma forma de hacerlo con una base de datos. Pero fíjate también en esto. La sesión anterior de servicio de referencia, hablamos mucho que una característica que debería tener el personal de referencia es la objetividad. No actúes en función de tus preferencias, sino en función de la necesidad que te están planteando. Entonces, hay que tomar una decisión. ¿Cuál es ese factor que va a determinar nuestra decisión? Ya lo dijimos. Particular, hacemos peticiones directas. General, hacemos exploración. Tú tendrás que hacer un análisis. Recuerda que ya también vimos un proceso en el que hay 10 pasos, desde que surge la necesidad hasta que es resuelta sobre cómo puedes abordarlo. Hablamos también de una entrevista en la que tú vas a clarificar perfectamente. Yo sé que estos conceptos ya los sabes. Fíjate, tienes que acudir al recurso adecuado. No vas a ir a pedir pizza a un puesto de hamburguesas. Vas a tratar de encontrar el recurso más adecuado. Y aquí, por favor, mucha atención. Yo represento a Elsevier. Yo te voy a platicar de Mendeley, de Scopus, Science Direct, mis compañeros te hablarán de Clinical Key, eso está perfecto. Pero no porque yo te esté hablando de tal o cual recurso quiere decir que ese es el que tú tienes que ocupar. Tú tendrás que determinar cuál es el mejor en función de lo que tú necesitas. Por practicidad, yo te voy a ejemplificar muchas de las cosas con una base de datos que yo conozco, que seguramente tú también, pero habrá el momento en el que tú digas, esta no es la que más me conviene, o sí me conviene, pero también esta otra. Te voy a invitar a que tú, por favor, ahorita mismo te mentalices ya con cualquier recurso al cual tú tengas acceso y no simplemente con los que posee esta editorial. Tienes que saber cómo pedirle. Y te decía, tú lo sabes, palabras clave y operadores booleanos. Déjame hacer un paréntesis. ¿Por qué yo enfatizo? Mira, no es muy práctico decirle a una persona, tú no sabes esto, por eso te lo voy a enseñar. Hace un momentito yo te dije, yo sé que tú lo sabes y no te estoy tratando de dar el avión. Yo sé que efectivamente tú sabes que son palabras clave y tú sabes que son operadores booleanos. De lo que no estoy seguro es de que sepamos perfectamente por qué deberíamos ocuparlos. Ahora, es probable que tú muchas cosas las des ya por supuestas. Yo te voy a invitar a hacer esto. Si estás tomando apuntes, esto es importantísimo. Toma nota de esto, por favor. No pienses en lo que tú quieres proporcionarle a la persona que te va a oír, sino en lo que esa persona necesita. Muchas ocasiones tú le dices, a ver, ¿cuáles son tus palabras clave? La idea es que todo mundo lo supiera. Pero ¿y si no? Ok, vamos a prevenirlo. Puede ser que alguna persona se sienta pues herida en el ego si es que asumimos que no tiene conocimiento de que es una palabra clave, pero por si sí o por si no, vamos a hacerlo de la manera más diplomática posible y decir, a lo mejor como yo te comenté, yo sé que tú ya lo sabes, pero es pertinente que lo repitamos. Y yo te voy a encargar esto. Cuando tú estés hablando con tus usuarios, asegúrate de que saben perfectamente qué son las palabras clave y sobre todo cómo pueden saber que son buenas palabras clave y no asumas que ya lo conocen. Una palabra clave es uno o más términos. Aquí atención, muchas personas piensan que porque dice palabra clave, tiene que ser una solita y que si tiene otra palabra son dos palabras clave. No, a veces, y de hecho muchas de ellas, tenemos dos términos que forman parte de la misma palabra clave. Eso es importante. Y también deben referir inequívocamente a un concepto. Que no haya lugar a dudas. Te he puesto el ejemplo de la palabra programa. Si yo te digo programa, tú piensas en televisión, radio, estudios, computadoras, en muchas cosas. Esa no es una buena palabra clave, pero decir programa de computadora es una palabra clave mucho más útil. Aparte son los operadores booleanos, términos que establecen la relación entre dos o más palabras clave y lo hemos ejemplificado. No vamos a profundizar mucho aquí. En lo que sí quiero enfatizar es en la pertinencia de que tú ya lo sabes, perfecto, encuentra la mejor manera de explicárselo a una persona que no lo sepa, para que le quede perfectamente claro por qué tiene que definir buenas palabras clave, por qué tiene que utilizar también operadores booleanos. ¿Cómo hacemos exploración? Bueno, primero que nada, hacemos peticiones directas, ya lo dijimos, cuando nuestra necesidad es muy particular. Hacemos exploración cuando nuestra necesidad es general. Y con todos los matices, te vas a dar cuenta cómo a veces pasas de un método al otro y luego regresas. Eso depende de los matices que tengas, ya lo vamos a ejemplificar más adelante.
Tienes que conocer tu recurso. Lo primero que necesitas es saber si ese lugar donde quieres explorar es el que te ofrece mayor probabilidad de resultados. No tiene mucho sentido, por ejemplo, que quieras encontrar un perro con pedigrí para regalarle a tu novia en una escuela, por ejemplo. Mejor te vas a una tienda de mascotas, ahí es donde seguramente lo encontrarás. Bueno, te voy a poner aquí dos links, anótalos por favor. Igual déjame ponértelos ahí en el chat y te voy platicando. El primero de ellos es para que valides tus palabras clave. Ojo, no te voy a decir siempre utiliza este. Ocúpalo según tu conveniencia, pero por favor sí procura tener a la mano algún medio para validar palabras clave. El segundo es una herramienta que generamos aquí. Nosotros la hicimos, te la voy a presentar justo en este momento, y que es una herramienta que te va a ayudar a crear buenas estrategias de búsqueda basadas en operadores booleanos. ¿Por qué la creamos? Porque sabemos que muchas personas tardan un poquito en hacerse a la idea de que tienen que ocuparlos, no es opcional, tienen que ocupar los operadores booleanos y para darles una ayuda más gráfica, más intuitiva, generamos esta herramienta y la compartimos. Y les decimos, ocúpala, benefíciate de ella, por favor, sí trata de desarrollar tus habilidades para construir estrategias, pero te puede ayudar esta hojita. Una vez que la tienes a la vista, la vas a descargar. Perfecto. Ten a la mano, por favor, esos dos links. Te van a ayudar muchísimo en tu día a día en materia de investigación. Y también siéntete con toda la libertad de pasársela a tus usuarios. Oye, pero es que no me gusta el color rojito que le pusiste y quisiera. Perfecto. Copia toda la hoja, pégala en otra y hazle las adecuaciones que tú quieras. No tienes que dar crédito a nadie. Vámonos con nuestro primer recurso. Ojo aquí, por favor. ¿Qué me interesa? ¿Que conozcas Science Direct? No, tú ya lo conoces. Ya has estado en sesiones con nosotros, ya te lo presentamos. Lo que me interesa es decirte qué es lo que yo quiero que la gente conozca del recurso. En otras palabras, cuando tú estés dando un curso de capacitación e instruyendo a tus usuarios, yo te recomiendo esto. Si les vas a presentar un recurso, platícales esto que te voy a decir ahorita. Primero que nada, asegúrate de que identifican el recurso. Science Direct. Déjame contarte una breve anécdota. La gente me dice, yo tengo Elsevier. Y yo le digo, no, tú no tienes Elsevier. Tú probablemente tengas alguna de las bases de Elsevier, pero necesitas decirme cuál es. No, pues es que yo uso Elsevier. No. O sea, ¿cuál de las bases? Una es Science Direct, otra es Scopus, etcétera. Tú asegúrate, por favor, de que tu usuario comprende perfectamente cuál es el nombre. Y yo te estoy poniendo Science Direct porque yo la conozco y la tengo a la mano, pero podría estar diciéndote, por ejemplo, Dissertation and Thesis. Esa es de un proveedor llamado ProQuest. Si viene alguien a decirte, yo tengo ProQuest, tú, a ver, espérame. ¿Cuál de todas sus colecciones, cuál recurso tienes para que yo sepa cómo orientarte? Muy bien. Primero que nada, identifiquemos perfectamente nuestro recurso. Segundo, identifiquemos el tipo de información. Cuidado, no estoy diciendo tipo de material, tipo de información. Son estudios revisados por pares, todo de Elsevier. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que es información 100% confiable y que proviene de una sola editorial. Tú tendrás uso de muchas bases de datos y algunas de ellas tienen 2, 3, 20 editoriales. Por favor, antes que nada, por supuesto, conócelo. Asegúrate de que tu usuario sabe perfectamente esta base de datos que se llama de este modo, tiene este tipo de información y proviene de aquí. Muy bien. Tercer punto, temas. Te hablaba hace un momentito de Dissertation and Thesis, que es de ProQuest, y a lo mejor tú dices, esta se llama de este modo. ¿Qué tipo de información? Son trabajos recepcionales que normalmente se suele decir es casi el repositorio oficial de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. O sea, los trabajos de titulación de Estados Unidos se encuentran en esa base. Ok, así como estos dos ejemplos, tú analiza por favor cada uno de los tuyos para que puedas dar una buena orientación. Además de ello, las temáticas. ¿Cuáles son los temas que se encuentran dentro de cada base de datos para que el usuario pueda tomar determinaciones? Si él no sabe qué puede esperar, seguramente puede estar buscando en un recurso que no es el más conveniente. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es el recurso? En segundo, ¿de qué naturaleza, qué características tiene su contenido? En tercero, ¿cuáles son los temas que aborda? Y en cuarto, ahora sí, tipo de materiales porque a lo mejor tú quieres encontrar material videográfico.
Bueno, aquí no hay. Aquí hay revistas y hay títulos de libros. Una parte que igual a lo mejor le estoy dando por supuesta, pero que debes tomar en cuenta es si se te ofrece acceso a la información completa o no. En el caso de Science Direct sí te da textos completos, pero en el caso, por ejemplo, de Web of Science o de Scopus, no te da acceso. ¿Ok? Tienes que saberlo también. Yo te recomiendo eso. Fíjate por favor en esto. Muchas ocasiones, cuando se está dando una capacitación, se confunden los fines. ¿Para qué estás capacitando? Para que la persona sea capaz de obtener el máximo provecho de lo que está recibiendo. Con esta premisa, ¿tú crees que sería pertinente hablarle a un usuario al que tú estás capacitando de cuáles otras instituciones tienen esta base de datos, lo maravillosa que es en el mundo entero, los premios que ha ganado? Bueno, a lo mejor tú consideras pertinente, yo no. Muchas veces yo digo, es que eso es comercial. Yo no te quiero vender la base de datos, no quiero convencerte de que es buena. Tu institución ya la compró. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero que aprendas a ocuparla y a sacarle el máximo provecho. Entonces tú, por favor, pondera. ¿Consideras que es pertinente o no incluir cierta información? Adelante, pero hazlo con plena conciencia y no solamente porque crees que eso es lo que se espera de alguna sesión. En otras palabras, piensa en lo que el usuario necesita. Bien. Hemos hablado entonces de estrategias de búsqueda. Aquí finaliza, observa, encabezado naranja. La siguiente diapositiva tiene otro encabezado, pero vamos a ejecutarlo. Tengo para ti dos ejemplos. Estos ejemplos, si has estado en alguna sesión conmigo, ya los tienes bien, bien trabajaditos porque son ejemplos que suelo trabajar mucho. Me adelanté. Habitualmente yo no tengo esto. Yo solamente tengo el título de lo que quiero buscar y todavía no tengo esto de acá. ¿Por qué lo tengo en este momento aquí? Solamente para abreviar, ¿no? Para tener un poquito más de control. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de resolver esto. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Yo te voy a dar un proceso recomendado. Ojo, no quiere decir que ese sea el proceso. No es el mejor, no es el único, es más. Ni siquiera estoy seguro de que te lo vayas a encontrar en ninguna otra parte que no sea esta sesión, porque esto se ha construido a lo largo de la experiencia que hemos desarrollado en materia de investigación. Proceso recomendado, tú lo analizarás y determinarás si es o no es prudente que tú lo incorpores. Aquí viene. Primero que nada, vámonos al paso cero. ¿Qué quiere decir? No empieces si no has resuelto esto. Comprende. Viene con amarillito. Comprende. ¿Qué tienes que comprender? La necesidad de información, porque ya lo sabes. El usuario a veces viene a pedirte algo que no necesariamente es lo que necesita. No lo que quiere, no lo que pide, no, lo que requiere. Ya hablamos de eso en nuestra sesión anterior. Por lo tanto, paso número cero, seas tú bibliotecario que está apoyando a alguien o sea que estás resolviendo una necesidad particular, comprende perfectamente lo que se te pide. Vamos entonces por acá. El impacto de la biología molecular aplicada al diagnóstico clínico. Comprendo lo que me están pidiendo. Impacto, sí, quiere decir alguna repercusión, de qué manera está afectando. ¿De qué? De la biología molecular, no cualquier tipo de biología, biología molecular, con una aplicación que viene al diagnóstico clínico. Ah, perfecto. No sé muy bien cómo definir diagnóstico clínico, pero sí sé que diagnosticar significa decir que está mal, ¿no? O sea, como analizarlo para ver dónde está el problema. Y clínico, pues yo sé que es el lugar a donde nos llevan cuando nos enfermamos. Bueno, tengo una idea. O sea, sí me queda claro. Todavía no sé cómo resolverlo, pero sí me queda claro. Luego, fíjate por favor en esto. Efectos adversos del uso de analgésicos en el sistema cardiovascular. Efectos adversos. Ah, pues mira, es muy parecido, aunque el de arriba nos decía impacto. No nos dice si es bueno o es malo, pero es muy parecido, ¿no? Los efectos, en este caso negativos. ¿De qué? Del uso de analgésicos en el sistema cardiovascular. Atención aquí, por favor. Muchísima atención. El sistema cardiovascular, ¿con quién está vinculado? ¿Con el uso de analgésicos o con los efectos adversos? Es decir, ¿voy a usar los analgésicos en el sistema cardiovascular o voy a ver cuáles son los efectos adversos del sistema cardiovascular cuando uso analgésicos? En este caso es evidente. Estamos diciendo cómo se afecta el sistema cardiovascular cuando usamos analgésicos. No siempre las sentencias van a estar así de claras. Entonces analízalo, porque es muy distinto decir, voy a ponerle analgésicos al sistema cardiovascular para ver cómo resulta negativamente. Entonces, mucho cuidado con eso.
Tienes que asegurarte de que comprendes, primero que nada, perfectamente tu necesidad de información. Siguiente, identifica las necesidades implícitas. Ah, caramba, ¿cómo es eso? Mira, explícitamente ya sabes que estás investigando el impacto de la biología molecular aplicada al diagnóstico clínico. Posible necesidad implícita. ¿Sabes de qué se trata? Sí, ok. ¿No sabes de qué se trata? No, pues es que no me queda claro. Ahí hay una necesidad implícita. Tienes que garantizar que lo comprendes y para ello entonces requerirías una investigación previa. Lo mismo en este caso. Pero siguiente, ¿ya elegiste tu recurso de información? Sí, estoy convencidísimo de que este es el bueno. Adelante. Oye, no, la verdad es que no conozco ninguno. Sé que mi institución tiene este y este. Perfecto. Ahí hay otra necesidad implícita. Primera necesidad, clarificar tu tema si es que no lo tienes claro. Segunda necesidad, garantizar que el recurso que vas a ocupar es el que te va a ayudar de mejor manera. Bien. Una vez que has identificado necesidades implícitas, por supuesto, no solo las identifiques, también resuélvelas, pero entonces tienes que elegir el recurso y el método de búsqueda. Puede ser que te brinques este paso porque ya lo tienes perfectamente claro, no hay necesidad implícita, todo está resuelto, o puede ser que no, que sí requieras. En ambos casos, esto te va a ayudar muchísimo. Fíjate, por favor. No sé todavía si Science Direct es mi base de datos y todavía no sé muy bien qué significa eso de analgésicos. Muy bien, vámonos a nuestra base de datos. ¿Y qué crees que vamos a hacer? Vamos a tratar de elegir cuál es el método. ¿Cuál es mi necesidad implícita? ¿Es general o es particular? Si es particular, voy a irme directamente a hacer una petición directa. Si es general, voy a hacer una exploración. No sé si Science Direct es mi base de datos. Yo no sé si esta es la que me va a ayudar. ¿Cuál es mi necesidad? A ver qué información tiene como la que yo quiero. Es decir, ¿tienes información sobre medicina? Bien, vamos a hacer una exploración aquí en Journals and Books y vamos a identificar dentro de los temas que maneja la base de datos si tiene o no medicina. Por aquí dice ingeniería, ciencias de la vida, ciencias de la salud, medicina. Mira, así está. Das clic allí y te dice hay 5800. Yo te dije, te voy a presentar Science Direct porque es la que tengo a la mano, pero ¿cuáles conoces tú? ProQuest, EBSCO, Gale, Springer, Google Académico, perfecto. Analiza cuál de ellas te puede ayudar para cualquier contexto. Es más, no sería una mala idea, tal como lo tiene a lo mejor ya tu biblioteca, que te dice Science Direct, base de datos, que tal, tal, tal. No, pero a lo mejor tú quieres crearte una hojita de Excel o algo que sea muy útil para ti, muy práctico, en el que pongas las temáticas de cada una de las bases, sus tipos de documentos, para que lo tengas tú para ti mismo como algo de referencia e incluso a lo mejor quieres compartirlo con tus usuarios. Muy bien. Esa fue una necesidad implícita. Necesitamos saber si está o no está. Ahora, te dije también, puede ser que no sepas muy bien a qué se refiere algo, pero ¿te acuerdas que te dije que hay un link para validar nuestras palabras clave? ¿Ok? Vamos a ocuparlo también para tratar de esclarecer un poquito. Analgésicos viene en inglés, pues habrá que poner analgesic. Y por acá viene, es una especie de tesauro, no lo es al 100%, ahorita te cuento por qué, pero aquí tenemos una herramienta que nos puede ayudar también a poder clarificar nuestra necesidad. ¿Qué hicimos? Hicimos una pequeñísima petición directa, pero sumamente general, y después exploramos. Te vas a meter, por ejemplo, aquí que dice que es medicina, y vas a revisar todo lo que tiene que ver con analgésicos y entonces vas a tomar determinaciones. Muy bien, esos son nuestros pasos cero. No puedes empezar sin haber resuelto esto. Una vez que ya elegiste tu recurso y tu método, muy bien, si es exploración, en realidad no hay mucho que decir. Explóralo. Si es una petición directa, ahí sí, anótale por favor, te voy a dejar la diapositiva unos segundos para que lo vayas viendo. ¿Por qué te estoy poniendo el paso uno y no te pongo el uno, 2, 3, 4 y 5? Por lo que te decía, es mucho más pertinente que yo te hable completamente de este punto uno antes de mostrarte cuál es el 2 para que no te confundas, para que cuando estés viendo la pantalla tú sepas perfectamente en dónde estamos. Identifica posibles palabras clave. Eso es lo que yo te comenté que ya hice por ti. ¿Cómo identifiqué estas posibles palabras clave? Sustantivos. Oye, pero hay repetidos, mira, biología, biología molecular, biología.
Quiere decir que puede ser que cualquiera de ellas sea mi palabra clave y por eso nuestra indicación dice identifica posibles. No son siquiera probables, ¿eh? O sea, igual y ninguna de estas la vamos a ocupar. O a lo mejor nos hicieron falta, pero de inicio es identifica posibles palabras clave y lo hicimos en ambos casos. Vámonos con nuestro siguiente paso. Analiza las palabras clave. El análisis te lo voy a pedir en diferentes perspectivas. Fíjate por favor el primer análisis. Análisis por dos vías. ¿Te acuerdas del ejemplo que pusimos del programa, de la palabra programa? Dijimos, ¿es suficientemente claro? Híjole, no, porque se puede referir a otras cosas. Bien, esa es la primera vía de resolución. Impacto. ¿Refiere inequívocamente a lo que queremos? Pues cuando dos coches chocan, se dice que se impactaron. O cuando una bala pega en una pared, la bala se impactó a tantos kilómetros por hora. Híjole, pues mira, parece ser que sí se acerca mucho a lo que yo quiero, pero tiene algunas posibilidades alternas. No estoy seguro, no sé cómo resolverlo. Es decir, mi primer análisis no me ayudó a resolverlo. Perfecto, lo dejo pendiente. Sé que no lo puedo descartar. Sé que sí hay probabilidad de que sea, pero de momento lo dejo. Bien. Biología. ¿Por qué puede ser biología, biología molecular o biología molecular aplicada? Una cosa es una cuestión gramatical. Vamos a hacer un análisis. ¿Por qué contemplamos tres posibilidades? Primero que nada, gramaticalmente, ¿cuál sería el sujeto si es que tenemos una frase como esta? Si yo te digo, la pelota roja que me regaló mi papá el año pasado y que a mi hermana le dio mucho coraje, ¿se me rompió? ¿Cuál es el sujeto? No es la pelota ni mi papá ni mi hermana, es la pelota roja que me compró mi papá el año pasado y que le dio mucho coraje a mi hermana. Ese es el sujeto. Gramaticalmente así es. Entonces vamos a tomar lo que gramaticalmente es correcto, pero vamos a tomar cualquier otra posibilidad que podría o bien condensarla, hacerla más sintética o bien amplificarla. Vamos a hacer el análisis. Biología. ¿Refiere inequívocamente a lo que queremos? No, porque también hay biología marítima. No quiero cualquier tipo de biología, sino biología molecular, igual que hace rato no quería cualquier tipo de programa, sino programa de computadora, por ejemplo. Lo descartamos. Biología molecular. ¿Refiere inequívocamente? Sí refiere inequívocamente, pero podría ser que biología molecular aplicada fuera, porque sabemos que existen ciencias puras y ciencias aplicadas. Uy, mira, ya resolvimos que biología no es, pero hasta el momento no tengo indicio de cuál de las dos, según este análisis. Vamos a dejarlo también pendiente y vámonos con el que sigue. Diagnóstico y diagnóstico clínico, bueno, ya tenemos la respuesta. No es cualquier tipo de diagnóstico, diagnóstico económico, no, diagnóstico clínico. Perfecto. Ya tenemos tres posibles, o sea, todavía siguen siendo posibles, aunque ya hicimos nuestro primer análisis. Pero aquí decía análisis por dos vías. La primera vía fue, ¿refiere inequívocamente a lo que quiero? Bien. Segunda vía, ¿es la única manera de referirse a lo que quiero? Vamos a analizarlo. Ya dijimos que impacto podría referirse también a cuando dos cosas chocan. Muy bien. Pero ¿de qué otra manera se le podría llamar a esto mismo que yo quiero? Repercusión, efectos, consecuencias, daño colateral. Uy, hay muchas, muchísimas posibilidades. Si yo te digo, por ejemplo, ¿de qué otro modo le conoces al coche? A lo mejor tú me dices carro, automóvil o auto. Es un universo muy acotado. Pero si yo te digo, ¿de qué otro modo le puedes llamar a cuando algo repercute en otra cosa? Ya tú me dirías un montón de posibilidades. Entonces, ya no es tan sencillo como decir, ah, pues ponemos todos los sinónimos. Bien, entonces, impacto, de momento yo estoy descubriendo que va a ser un término que tiene mucho más que analizar. Vamos a ponerlo con cursivas para saberlo y seguimos con el otro. Ya hicimos ahí el análisis por las dos vías. Vamos con la biología molecular y con la biología molecular aplicada. ¿De qué otro modo se le puede llamar a la biología molecular? No, pues de ninguno. Biología molecular. ¿Y a la aplicada? Ok, aquí seguimos teniendo la misma disyuntiva. Esto que yo te estoy ejemplificando, lo estoy haciendo por bloques, por pasitos. Es muy probable que tú desde el inicio le apliques todo el análisis a cada una y no estés brincando de la una a la otra, sino que lo vas resolviendo todo completito, simplemente por cuestiones esquemáticas que quiero presentártelo de este modo. Y lo mismo, diagnóstico clínico. ¿De qué otra manera? No se me ocurre otra, perfecto. Esta vamos a darla ya como nuestra palabra clave. Esta sí.
La ponemos con negritas y la ponemos con comillas porque son dos términos. Si no le ponemos comillas, parecerían dos palabras clave, pero es una sola. Hay que ponerle comillas. Muy bien. Con el segundo análisis, el análisis en la otra vía, esto sí podemos resolverlo, pero los otros dos todavía no. Y fíjate, por favor, que en cada uno de ellos hay circunstancias diferentes. Vámonos a cambiar la perspectiva. Cuando tú piensas desde el lugar en el que estás situado, no siempre comprendes con cabalidad. Imagínate a ti mismo con un amigo. El amigo te está señalando hacia el horizonte y dice, mira, ¿ya viste qué padre está eso que se ve allá? Y tú dices, no, pues no veo qué. No, mira ahí, ahí está. Y tú, no, pues no veo nada. Y tu amigo te dice, a ver, ponte aquí. Te pones en su lugar y literalmente, ahora sí lo veo. Haz eso, por favor. ¿Con quién vas a cambiar de lugar? Con el autor. Tú estás buscando como investigador, como bibliotecario. Piensa como autor, por favor. Fíjate, por favor. Fíjate. Impacto. Pensemos como autor. Ya no cómo le llamo yo, cómo podría llamársele, no. Un autor que haya escrito sobre esto, ¿necesariamente habrá ocupado la palabra impacto? Ya dijimos no, porque le pudo haber puesto efecto o alguna otra. Bien. Pero además de eso, una persona que haya escrito sobre esto forzosamente habrá ocupado alguna palabra, la que sea, para establecer una relación. No estoy tan seguro, pero entonces voy a hacer un análisis que me va a ayudar a clarificar y voy a tratar de pensar como el autor. Fíjate, ¿qué es la biología molecular? O sea, es algo que tú estás utilizando, impacto de la biología aplicada a este ámbito, ¿no? ¿Qué es la biología molecular o biología molecular aplicada? No sé. Bueno, podemos decir es la causa. ¿En dónde está repercutiendo? En el diagnóstico clínico, podemos decir es la consecuencia. Observa. Efectos adversos del uso de analgésicos. ¿Cuál es la causa? El uso de los analgésicos. ¿Cuál es la consecuencia? El sistema cardiovascular. Bien, en ambos casos coincide que está planteado del mismo modo. Algo está provocando otra cosa. En un caso ya se sabe, queremos ver lo negativo, en el otro solamente a ver qué sucede, si impacta o no impacta, pero en esencia tenemos la misma estructura. Piensa esto. ¿Para qué mencionas una causa y una consecuencia si no es para hablar sobre la relación que hay entre ello? Yo te digo, por ejemplo, infidelidad y luego te digo divorcio. O sea, ¿para qué te los estoy comentando si no es para decirte cómo la infidelidad puede derivar en un divorcio? ¿Necesito decirte que uno provoca el otro? No. ¿Qué crees? Si se menciona causa y consecuencia, probablemente no requieras decir que existe una relación entre ellos. Por lo tanto, desde ya incluso con este de abajo, podemos eliminar esta parte. Si nos interesa, pero ya vimos que no es necesario porque van implícitas. Seguimos queriendo resolver. Diagnóstico clínico ya quedó resuelto. Vamos a hacer el mismo análisis. Fíjate, biología molecular y biología molecular aplicada. Piensa como autor. Un autor que escribe sobre esto, tal, 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 y te digo, tampoco eso nos va a dar la respuesta. Caramba, se está complicando. Justo por eso es que me gusta mucho este ejemplo, porque va viendo un nivel de complicación mayor. Vamos a dejarlo ahí porque no nos lo está resolviendo. Vámonos con nuestro siguiente paso, que es el análisis en contexto. Caramba, ¿cómo es eso? Fíjate, por favor. Honestamente, yo no sé si exista la biología molecular aplicada, pero asumamos que sí existiera. No hay que pensar como sí existe, tenemos que usar esta, no. Analiza tu contexto. Fíjate, por favor, piensa si existe la biología molecular aplicada. Ahora, en este contexto, ¿eso es lo que queremos decir? No lo sé. ¿Cuál es el método que yo te recomiendo? Analiza por separado la palabra que causa diferencia entre tu terminología. Biología molecular está presente en los dos, aplicada es la única que está fuera. ¿Cómo la puedes analizar? Tú sabes, como lo decíamos, que hay ciencias puras y ciencias aplicadas. Hay matemáticas discretas, por ejemplo. No es que haya matemáticas indiscretas, ¿no? Hay un concepto llamado matemáticas discretas. Fíjate el análisis que voy a hacer. ¿Cómo sé si matemáticas o matemáticas discretas es el término que tengo que ocupar? Piensa si la palabra que te está causando conflicto puede ser sustituida por algo similar o no.
En el caso de matemáticas discretas, ¿puedo decir matemáticas que no dicen chismes? No, no lo puedes decir. Vamos, puedes. No es correcto. ¿Qué quiere decir? Forma parte del concepto. Cuando forma parte del concepto en el contexto que tú quieres, tienes que dejarlo así. Ahora, analicemos. ¿Qué pasa si cambiamos la palabra aplicada? En lugar de aplicada, vamos a ponerle con implicaciones. Tú lees el impacto de la biología molecular con implicaciones en el diagnóstico clínico. Ah, sigue funcionando, sigue significando lo mismo. Biología molecular que tenga que ver con el sigue funcionando. Por lo tanto, en el contexto, la palabra aplicada no forma parte del concepto, sino que es el conector con el término que sigue. Por lo tanto, vamos a dar por buena biología molecular y vamos también a ponerla entre comillas por lo que ya sabemos, porque se trata de una sola palabra clave y no varias. Bien, ya lo resolvimos. Vamos a resolver esto de abajo y vamos a tomar estas determinaciones mucho más rápido porque ya tenemos mucho del panorama. Analgésicos o uso de analgésicos. Ya sabemos, el sujeto es uso de analgésicos. Gramaticalmente, este es el sujeto. ¿Será que en este caso sea eso lo que impere? Nuevamente, a lo mejor ya te estás brincando pasos en nuestro análisis, etcétera, pero vamos a hacer uso ya simplemente de ese cambio de perspectiva. Yo soy un autor, yo escribí sobre esto. Normalmente le habré puesto uso de, empleo de, utilización, tomárselos, etcétera. Pues creo que no. O sea, porque ¿qué es lo que hace que un analgésico tenga efecto? Usarlo, no tenerlo. Igual que la información, hace rato dijimos, tenerla no te hace poderoso. ¿Tienes 1 millón de aspirinas en tu cajón? Está bien. Mientras no te la tomes, pues no va a repercutir para nada. Por lo tanto, uso no es necesario poner. Nos quitamos ese problemilla y nos quedamos con analgésicos y hacemos el mismo análisis. ¿Para qué voy a mencionar la palabra cardiovascular si no es para el sistema? ¿Qué otra cosa conoces tú que sea cardiovascular? A mí se me ocurre una sola posibilidad. Riesgo cardiovascular, en cuyo caso es un efecto adverso, o sea, me sigue sirviendo. De modo que si yo me encontrara cardiovascular así solito, es muy probable que sí se trate. Fíjate, nuestras palabras clave eran posibles. Ya las convertimos en probables. Probablemente estas sean las buenas, pero no son seguras. Vamos a poner en negritas estas. Oye, ¿y los comillas? No es necesario. Estas sí porque son dos términos para cada palabra clave, estas no. Muy bien. Vámonos con nuestro siguiente paso. El análisis, recuerda, tiene por lo menos esto, pero también te voy a recomendar valídalas. O sea, ¿cómo? No te quedes con lo que tú pensaste. Valida que efectivamente tus palabras clave sean pertinentes y lo vamos a hacer por diferentes vías. La primera, yo te voy a recomendar, nunca ocupes todas tus palabras clave simultáneamente. Si tú haces una votación, por ejemplo, pides a un auditorio grande. Por favor, todas las personas que tengan más de 50 años, que sean hombres, que ya hayan tenido 3 hijos, tal, tal, tal. O sea, le dices muchas características y pocas manos levantan la mano, perdón, pocas manos se levantan, tú no vas a saber cuál es el criterio que te falló. En cambio, si primero dices, a ver, todos los hombres, perfecto, ya muchos levantaron. Ahora todos los que tengan más de 50 años y todos bajaron la mano porque son chicos de secundaria, ya sabes que ahí está el error. Entonces, una por una, por favor. Biología molecular, copiamos. Y la primera validación que vamos a hacer es si existe o no dentro de nuestra herramienta de búsqueda. O sea, ya vimos aquí en nuestro apartado de exploración que sí existe la temática dentro de esta base. Muy bien, vamos a ver si hay cosas relacionadas con esto o no las hay. En caso de que las hubiera, quiere decir vamos por buen camino, no hemos terminado. En caso de que no las hubiera, tampoco hemos terminado. No quiere decir es que no hay nada aquí. Quiere decir que seguramente podemos hacerlo mejor. Vamos a buscar biología molecular. Ahora sí es una petición directa porque ya queremos algo preciso, algo específico. 16,000. Puedes decir que bien, es más que suficiente, pero yo te invito a esto. Si estás anotando nuestros pasos, anótale con letra roja grandota. Sospecha que podrías hacerlo mejor.
Una vez que determines si está o no está mediante el primer paso de la validación, por favor, siempre sospecha que podrías hacerlo mejor. Y la primera cosa que seguramente querrías hacer sería ponerla en inglés. ¿Por qué? Porque tú sabes, la mayor parte de información en el mundo está en inglés. Aprovecho para hacer un pequeño paréntesis. Me han preguntado mucho, sobre todo estudiantes, oye, ¿y no hay información en español? La respuesta, antes de darla directamente, siempre suele ser, ¿y no quieres buscar también en inglés? ¿Por qué querrías concentrarte en un solo idioma? La respuesta yo la sé. Pues porque no sé inglés, porque es más cómodo, etcétera. Y siempre yo termino en el mismo punto. Tienes que ser capaz de escribir si es que vas a publicar y de leer si es que vas a investigar en inglés. ¿Por qué? Porque en inglés se encuentra la mayor cantidad de información disponible en el mundo. Si tú estás buscando solo en un idioma ajeno al inglés, te estás perdiendo más del 90% de lo que podrías tener. Entonces, busca en el idioma que quieras y en inglés. Es casi una ley. O sea, tienes que buscar en inglés si aspiras a que tu trabajo de investigación realmente sea relevante. Invita tú, por favor, también a tus usuarios a que contemplen eso. No se los marques como una ley determinante, invítalos a contemplar la conveniencia de revisar información en inglés. ¿Cómo se dice biología molecular en inglés? Uy, no sé. ¿Qué haces? Ojo aquí, por favor. Algunas ocasiones yo he dicho esto, la gente se me queda viendo extraño, pero yo digo, Google no es nuestro enemigo. Es un aliado que si sabemos cómo explotarlo, es maravilloso. Vamos a meternos a su traductor y vamos a preguntarle cómo se dice biología molecular. Y nos dice molecular biology. Aquí termina el papel de Google. Google ya no nos sirve para más. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a validar con una herramienta que ya sabemos que sí es confiable para ver si efectivamente existe ese término. Molecular Biology sí existe en 3 áreas, pero aparte también tenemos combinación con genética y bioquímica. ¡Wow! ¿Cuál de ellas es la buena? Tú elige. En mi caso voy a decir esta de ciencias biológicas. Revisas, te das cuenta de que, wow, todo está muy bien. Y esto es una recomendación que viene más adelante, que es utilizar tesauros. Cuando no tienes tú mucho conocimiento, o bien, si lo tienes, pero quieres ver cuáles son los términos mejor empleados, ocupa tesauros. Science Direct no lo es como tal, porque no tiene la estructura de véase también, etcétera, pero sobre todo porque es multidisciplinario. Un tesauro, pues habitualmente te vas a encontrar tesauros de medicina, de derecho, etcétera. Aquí tenemos una herramienta multidisciplinaria, pero que te puede ayudar mucho para clarificar tus palabras clave, sobre todo cuando tengas dudas sobre si efectivamente se refieren a lo que tú necesitas. Si se refiere, entonces vamos a poner por ahí Molecular Biology. Ahí está. ¿Y cuál es nuestro operador booleano? Va a ser OR. ¿Por qué? Porque nos da lo mismo si lo encuentras en español o en inglés. Significa lo mismo. Copiamos, pegamos y de 16,000 nos pasamos a 385,000 resultados. O sea, sí nos faltaba explorar muchísimo. Todavía no te brillen los ojitos ni te frotes las manos. Todavía nos hace falta mucho más dentro de nuestro proceso. Eso que acabas de hacer, lo tienes que hacer también por acá y hagámoslo. O sea, ya que validaste que esto va por buen camino, haces lo mismo con tu otra palabra y llegas a la conclusión de que esto es clinical diagnosis. Ok, ahorita vamos con esto. Esto se pone mucho más interesante acá. Ya lo tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues vamos a combinarlos necesariamente para hacer una buena estrategia de búsqueda. Eso es parte ya de nuestro siguiente paso. Construye tu estrategia. Tienes que saber cómo funcionan los operadores. Me gusta ejemplificarlo así. Yo he notado que cuando lo explicaba de manera literal, iba haciéndolo, pone esto, pone el otro, me preguntaban, oye, pero ¿por qué le pusiste esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y no siempre era claro. Yo ocupo desde hace mucho tiempo esta pequeña formulita y ya no me preguntan. Yo digo, wow, parece ser que le di al clavo sobre cuál es la mejor manera de explicarlo. Fíjate, tú recuerdas esto, ¿no? A más B, tú te acuerdas de tus clases de álgebra probablemente, y dices, quiero multiplicar A más B por X, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tú lo dejas así? X solo multiplica a la B, pero tú quisieras que multiplicara también a la A. ¿Qué haces con el álgebra? Pones entre paréntesis
todo tu universo, todo tu conjunto, para que lo que está afuera le afecte completamente al universo. ¿Qué crees que tenemos que hacer acá? Lo mismo. Cuando yo haga algo ajeno a Molecular Biology en cualquiera de los idiomas, yo quiero que le afecte a todo. Por lo tanto, debo ponerlo entre paréntesis. Haz de cuenta que esta fuera nuestra X. Esta X la vamos a multiplicar por todo lo que está dentro, debe ir con paréntesis. Pero dado que aquí tenemos la misma estructura de A más B, también tenemos que ponerlo entre paréntesis para que todo lo que está aquí le afecte a todo lo que está acá. Muy bien. Hace un momento ocupamos nuestro operador OR porque lo que queríamos es encuentra cualquiera de los dos. Ahora no queremos que encuentre cualquiera de estos dos, queremos que encuentre los dos. Por lo tanto, vamos a poner AND. Esta manera, como yo te lo estoy explicando, de hecho lo estoy haciendo con toda la intención así paso a pasito, me ha ayudado mucho a tratar de que la gente me vaya siguiendo, que vean que a pesar de que el resultado final puede ser una sentencia muy compleja, ir haciéndolo paso a pasito te va dando muchísima claridad. A mí me parece una buena medida, te invito, contémplalo, igual quieres incorporarlo en tus capacitaciones e instrucciones. Vamos a buscar información sobre esto y tenemos 4386. ¡Wow! Aquí hay uno que dice biología molecular. Uy, este es el que queríamos, prácticamente, aunque es de 2015. Ok. ¿Qué criterios vas a emplear? Bueno, eso ya tenemos que definirlo en función de la entrevista que vimos la sesión anterior que hay que hacerle al usuario. Hay que entrevistarlo para saber perfectamente lo que él necesita y que entonces seamos capaces de ofrecerle la mejor información. No hemos terminado. Vámonos con nuestro siguiente paso. Identifica nuevos puntos de partida. O sea, ¿cómo? En mis sesiones a mí me gusta llamarle pregúntale al autor. O sea, ¿cómo? Fíjate, por favor. Me voy a meter a este. ¿Qué le voy a preguntar? No le voy a escribir, aunque aquí hay un sobrecito que me quiere decir hay una dirección de correo, yo no le voy a preguntar directamente a él. Le voy a preguntar a lo que escribió. ¿Cómo le llamó? A lo mismo que yo le llamé de cierta manera. ¿Te acuerdas que dijimos, hay que cambiar de perspectiva? Bueno, después de hacer esa validación, vamos a regresarnos acá. Vamos a cambiar de perspectiva, pero ahora ya con elementos recuperados. Vamos a leer su resumen para ver si aquí encontramos algún término que nos ayude. Vamos a revisar sus palabras clave y fíjate en esta, por favor. Diagnóstico molecular. Molecular diagnosis. Ah, caramba. A ver. Nosotros habíamos dicho biología molecular y diagnóstico clínico, pero ya me dicen diagnóstico molecular. Parece ser que está tomando dos palabras clave y las está combinando en una sola. Ahora, ¿significa efectivamente lo que necesitamos? No lo sabemos. Lo que vamos a hacer entonces es, tomamos sugerencia de nuestro autor, nos vamos a nuestro topics, es el primer link que yo te puse ahí en el chat, y revisamos. Ah, mira, sí existe. Medicina o enfermería y ciencias de la salud. Vamos a meternos allí y vamos a leer. Y vamos a llegar a la conclusión, después de haber leído, que, ¿qué crees? Sí se trata de lo mismo. Nosotros le llamamos con dos palabras clave. Él le llama con una sola. ¿Qué crees que vamos a hacer? Vamos a incorporarla. Vamos a poner molecular diagnosis. Pero fíjate, acuérdate de esto. Esta es nuestra X. ¿A quién queremos que le afecte esta X? ¿A uno de estos dos conjuntos? ¿A los dos? ¿A una de sus palabras? A todo. Entonces, ponemos paréntesis desde el inicio hasta el final. Uy, perdóname, ahí le puse donde no iba. Ahí está. Ahora sí vinculamos. ¿Cuál es el operador que vamos a ocupar? Analízalo. ¿Quieres que te lo encuentre tanto como biología molecular y diagnóstico clínico como molecular diagnosis? Si quieres que aparezcan los dos, ponle AND, pero no es el caso. Si lo encuentras con dos palabras clave o si lo encuentras con una, me da lo mismo, significan lo mismo, entonces vamos a ponerle OR. Copiamos. Ups. Pegamos aquí en nuestra cajita de search, petición directa. Y tenemos muchos más resultados. Quiere decir que hay más autores que le llaman con la palabra clave que éste nos sugirió. Ahora si decimos, no me sirve lo de 2015, a lo mejor queremos ocupar los filtros. Bueno,
Vamos a hacerlo de manera muy sintética acá, porque me interesa muchísimo algo. Fíjate, yo sé que si tú eres investigador ya, bueno, eres bibliotecario, pero que si eres investigador también o docente, a lo mejor te resulta chocante que no sepa yo que esto tú ya lo sabes. Pero sobre todo cuando estás tú interactuando con estudiantes, es importantísimo que les quede claro este concepto que ahorita vamos a analizar. Analgésico y cardiovascular, igual lo resolvemos del mismo modo. Analgésicos, pues puedes poner analgesic, algún otro cardiovascular, pues se dice igual y a lo mejor con eso ya lo tenemos. El conjunto de los dos, bueno. Pero algo que no siempre toma en cuenta una persona que está investigando es que a veces vas a buscar de manera general y a veces particular pretendiendo el mismo resultado. O sea, ¿cómo? Fíjate, ¿qué analgésico conoces? La aspirina. Bueno, ¿qué es un analgésico? Es la medicina que te quita el dolor. ¿Cuál conoces? Aspirina. Bien. ¿Y qué tal si hay un autor que no escribió los efectos de los analgésicos, sino los efectos de la aspirina? ¿Te servirá? Por supuesto. Si estás investigando analgésicos y alguien escribió sobre alguno de ellos, te sirve. En ese sentido, ¿qué crees? Vamos a poner ibuprofeno, aspirina, morfina, montones, no nada más analgésicos. Porque si yo escribo un artículo, por ejemplo, tú estás investigando sobre cómo impactan los colores en la psicología, pero yo solo escribí un artículo del azul. Yo no le llamé colores. En todo caso, habré llamado el color azul, pero yo creo que le habré llamado el azul. ¿Cómo impacta el azul en el comportamiento de los niños con autismo, por ejemplo? Te va a servir mi artículo, pero si lo buscas por colores no lo vas a encontrar. Te va a servir el documento de la aspirina, pero si lo buscas como analgésico no te va a funcionar. Uy, ¿pero qué crees? No sé cuántos analgésicos existan. Ahora, ¿qué puedo hacer? Vámonos a nuestra vieja herramienta, Science Direct Topics. Vamos a escribir ahí analgesic. Vamos a meternos a investigar. Medicina. No lo voy a hacer ahorita, pero mira, aquí te vas a encontrar con que hay diferentes tipos de analgésicos. Unos son los opioides, o sea, los que te drogan. Otros son los antiinflamatorios, o sea, los que te desinflaman. Son dos tipos de analgésicos. A lo mejor hay autores que no le llamaron analgésicos, le llamaron los opioides o los antiinflamatorios. En español a los antiinflamatorios se les llama AINES. En inglés se les llama así. ¿Qué tal si además de analgésicos, vamos a quitar ahorita el español nada más para sintetizar, le decimos o búscamelo así, de este modo, o bien búscamelo como opioid, o bien como aspirina, porque estamos desde lo más general, o sea, la familia completa. Bueno, podríamos haber puesto medicamentos, ¿no? Pero bueno, esos no nos interesan. Nos interesan los analgésicos. Hay dos tipos de analgésicos, por lo menos que yo conozca, que son estos dos. Y dentro de ellos hay muchos que ya tienen un nombre propio, como aspirina. Copiamos y nada más por cuestión de cultura general, vamos a ver qué pasa si buscamos solo analgésicos. 211,000. ¿Qué pasa si lo complementamos ya con las formas más específicas? 508, o sea, mucho más del doble, porque lo mismo que veíamos hace rato, no todos los autores van a escribir en general de todo el universo, sino que algunos irán haciéndolo más segmentado y a ti probablemente si estás buscando algo como esto te sirva. Cardiovascular, no hay muchas más posibilidades excepto una. ¿Hay algún tipo de riesgo cardiovascular que tú ya identifiques perfectamente? Probablemente estás pensando en la hipertensión, ¿no? ¿Qué tal si te encuentras cuál es el efecto de la aspirina sobre la hipertensión? Ah, pues mira, responde a esto, efecto adverso de usar analgésicos para el sistema cardiovascular. Muy bien. Esa es la estrategia de búsqueda y recuperación de información. En este momento voy a abrir el chat, justo ya está abierto ahorita. Te voy a invitar a realizar preguntas, por favor, relativas solamente a búsqueda y recuperación de información. Los otros tópicos los vamos abarcando poco a poquito. Yo avanzo, pero dejamos el chat abierto y yo me mantengo ahí a la vista. Nada más para que tengas el proceso completo. Palabras clave del autor son lo que buscamos hace ratito, citas y referencias. O sea, una vez que ya encontraste algún documento que sea de utilidad,
Revisa, por supuesto, su información, pero también revisa si tienes por aquí artículos que lo estén citando, si te recomiendan algún artículo parecido, si tienes las referencias de este artículo completo. Ahorita, mucha de la información que no me está mostrando es porque no me he logueado. Ah, por cierto, es importantísimo que tu usuario tenga conciencia de esto. Tú lo sabes. Tú tienes que validarte con tu institución para tener acceso al recurso, pero una vez dentro del recurso tienes que loguearte dentro de él. Yo sé que tú lo sabes, pero muchos usuarios no. Y a veces ellos pretenden nada más meterse a la base sin pasar por la institución, meterse a la base, crear una cuenta y creen que con eso ya tienen derecho a la información, pero no. Y también lo suelen hacer a la inversa. Se validan con la institución. Perfecto, ya pueden ocuparlo, pero luego quieren guardar información dentro de la plataforma y no pueden porque deben tener una identidad allí. Entonces, asegúrate, por favor, que el usuario sabe, primero te valida la institución, luego tú te logueas en cada base de datos. Vamos a loguearnos. Ahí está. Crear una cuenta de Elsevier es sumamente sencillo. Vamos a meternos a un artículo, este por acá. Y entonces aquí vamos a ver artículos recomendados, artículos que están citando a este, referencias aquí en la parte inferior para que veamos cuáles son las obras que este autor consultó. Y entonces, si están dentro de Science Direct, podremos ver los textos completos. En caso contrario, pues tendremos una referencia para poder buscarla en alguna otra parte. Bien, vamos avanzando. Vamos a ver ahora el apoyo para el servicio de referencia. El chat sigue abierto por si quieres plantear preguntas relativas a esto. Y lo que vamos a hacer es centrarnos en una herramienta llamada Scopus. Probablemente tú tengas acceso a ella. Hay otra herramienta que se llama Web of Science que puede ayudarte de manera muy similar. Ese es de otro proveedor que es Clarivate. Pero mira, te presento Scopus muy someramente para que entendamos que existen diferentes tipos de recursos, sobre todo para eso. ¿Qué tipo de recurso vimos hace un momento? Una base de datos de textos completos. Una editorial, te da información arbitrada, te da ciertas temáticas, libros y revistas. Scopus, ¿cuántas editoriales? Te da más de 5,000. Bueno, ahorita vamos a ver cómo lo aterrizamos. Más de 5,000 editoriales indexadas en Scopus. No te da textos completos, no puede hacerlo porque no es propietaria de la información de más de 5,000 editoriales. Te va a dar solamente referencias, pero a partir del uso de Scopus puedes hacer muchísimas cosas que otras bases de datos no te permiten. ¿Cómo lo puedes aterrizar en tu día a día? Y aquí nos estamos metiendo ya con el ámbito de la orientación. Servicio de alerta. No solo Scopus lo puede hacer, puedes ocupar muchas otras bases de datos, pero ¿y por qué te recomendaría yo Scopus? Mira, si tú lo haces con una base de datos como Science Direct o alguna otra, está muy bien. Van a recibir alertas las personas sobre cosas que están publicando esas editoriales, algunas cuantas. Pero si tú lo haces con Scopus, van a recibir notificaciones sobre lo que están publicando más de 5,000. Correcto. No van a poder ver los textos completos a través de Scopus, pero si tu institución tiene contratada la base de datos donde están esos artículos, entonces sí podrán revisarlos. Ahorita lo vamos a ver, pero antes vamos a responder una pregunta de Edwin Cáceres. Varias plataformas hacen búsquedas en fuentes generales y también aquí se ve que es así. Otras revistas hacen lo mismo. Entonces, ¿cómo seleccionar dónde buscar con esta estrategia? A ver, Edwin, si comprendo bien tu pregunta, la respuesta, digamos, rápida y general es, esta estrategia que vimos, tú lo ocupas en donde sea, no importa qué base de datos sea. Ahora, sí tienes que tomar en cuenta eso que tú mismo estás haciendo énfasis. Hay algunas que te dan fuentes generales. No sé si estás pensando tú a lo mejor en un descubridor, ¿no? Summon, Primo, que ya sabes, indican todos los recursos que tiene tu institución. Si fuera este caso, haz esta estrategia y vas a tener ahí la conciencia de que estás rastreando en todas las bases. Antes de ello, yo te invitaría a pensar, ¿es lo que más te conviene? Porque sabemos que si te busca en todas las bases de datos, seguramente habrá mucha información que no es pertinente por su naturaleza, y a lo mejor sí te conviene buscar directamente en cada una de ellas. Entonces, retomando la pregunta, ¿cómo seleccionar dónde busco?
Analiza tú cuál es la apertura o la amplitud que requiere tu búsqueda. ¿Estás buscando cosas muy generales que podrían estar dentro de todas o muchas de las bases de datos? Perfecto. Ahora bien, necesitas algo sumamente particular, tesis. O sea, no te interesan artículos científicos, quieres solamente tesis, dirígete directamente a esa base de datos para que entonces puedas optimizar el tiempo. Acuérdate que planteamos aquello del ruido y el silencio documental, que es no encontrar información relevante o bien encontrar en demasía. Mil gracias, Edwin, por tu pregunta. Espero haberle dado respuesta de manera satisfactoria. Muy bien, entonces, vamos primero con el servicio de alerta a través de Scopus. Y repito, yo te invito a que tú lo plantees desde la perspectiva que tú necesites. Por ejemplo, estamos ahorita en Science Direct. ¿Puedes hacer eso? Sí lo puedes hacer. ¿Para qué lo querrías? A lo mejor, pues como es una base de datos muy general, etcétera, y tiene textos completos, bueno, las alertas desde aquí las voy a manejar para estudiantes de licenciatura. Perfecto. En Scopus sabemos hay muchos más recursos, pero no está el texto completo. Ah, bueno, eso lo vamos a dejar ya para estudiantes de maestría en adelante, investigadores, etcétera. Te lo estoy planteando, tú tomarás tus determinaciones y te platico cómo sucede con cada uno de ellos. Primero que nada, es importantísimo que tengas creada tu cuenta. No nada más aquí en Elsevier. Cualquier proveedor de bases de datos te va a pedir lo mismo. Por favor, investiga cómo funciona cada una de tus bases de datos para que puedas explotarla al máximo. Tenemos casi siempre, en todas, incluido en los descubridores, Set Search Alert, o sea, crea una alerta. Ya sabemos, te va a mandar un mensaje de correo electrónico cuando haya algo nuevo relativo a lo que tú quieres. En el caso de Science Direct, puedes crear alertas de artículos basados en búsquedas o bien de revistas. Eso es interesante. A lo mejor, fíjate, bueno, vamos primero con esto y ahorita te cuento lo otro. Vas a dar clic aquí en Set Search Alert, le vas a poner nombre y le vas a decir si lo quieres a la semana o al mes y le das guardar. Ahí está. ¿Qué te va a llegar información? Cuando se encuentre algo relacionado con los analgésicos tal como tú lo buscaste, cuando haya un nuevo documento, te va a llegar un aviso. Oye, pero no nada más me interesa lo nuevo, o sea, también quiero poder volver a ver lo mismo que ya tengo. Te metes donde está tu identidad, te vas a manejar tus alertas. Aquí te metes en las alertas de búsqueda porque yo te decía que también hay de revistas. Y aquí tienes la que acabas de crear. No me acuerdo cuál de las dos fue. 17, 14. Es esta de acá. Y le das clic. Y ahí tienes nuevamente tus resultados completitos. ¿Te acuerdas que dijimos en algún punto de esos 10 pasos de la sesión anterior, el último? Procura la conservación de tus estrategias de búsqueda. Almacena tu experiencia para que cuando otra persona tenga necesidades similares, sea fácil poder darle una respuesta. Así puedes ir tú construyendo tu experiencia. Matamos dos piedras de un solo pajarazo. Creas una alerta para que te llegue y a lo mejor tú la canalizas y también conservas la estrategia de búsqueda de un tema que a lo mejor tardó 3 horas en construirse. O sea, 3 horas en los que tú hiciste pruebas, análisis, etcétera, y llegaste a una búsqueda, wow, que te da exactamente lo que tú necesitas. Eso es una base de datos. Vamos a otra y repito por enésima vez, tú investiga también con tus bases de datos qué posibilidades tienes. Hagamos una búsqueda COVID, por ejemplo, ¿no? La manera de buscar en todas las bases de datos es exactamente la misma. Tú, una vez que ya tienes tus resultados basados en una estrategia, puedes darle crear una alerta. Pero en bases de datos como Scopus tienes una gran ventaja. Además, aquí te dice qué es la alerta y todo lo demás. Además de que te va a llegar a ti de manera predeterminada, tú puedes poner más direcciones de correo. A lo mejor tú tienes ya un grupo de investigadores que están interesadísimos en ciertos tipos de documentos, ya hicieron un trabajo en conjunto y ahí pones la dirección de todos ellos. Y le das set alert y cada vez que haya algo, todos se van a estar enterando simultáneamente. Esas son las alertas de búsquedas. Haces tú una estrategia, por favor, que sea una perfectamente concebida, la ejecutas, etcétera. Pero está la otra que yo te decía, en el caso de Science Direct, tú investigas si tienes otras bases de datos en las que suceda, son las de publicaciones. Te metes al apartado Journals and Books en el caso de Science Direct,
Acá podría ser en sources, no sé cómo le llamen en otras bases, pero tiene que decir algo parecido a materiales. O sea, ¿qué es lo que ahí en esa base de datos se encuentra? En este caso son journals and books. ¿Encuentras alguna revista del área que te interesa? Por ejemplo, matemáticas. Le dices, por favor, que sea una revista. Analizas sobre todo esto, que todavía esté publicándose. O sea, si es una revista que no se ha publicado desde hace mucho tiempo, no tiene mucho sentido. Y le das, créame, una alerta. Cada vez que salga un nuevo número de esta, cada vez que haya un nuevo número de esta revista, te va a llegar un aviso. Van en el volumen 50. Cuando salga el 51 vas a recibir un aviso y a lo mejor es como una suscripción, como recibir semanal o mensualmente el periódico hasta las puertas de tu casa. Aquí lo vas a recibir a tu correo para que entonces puedas enterarte en esta revista que es de mi área de interés, se está publicando eso y te mantengas actualizado. Con Scopus no podemos hacerlo de ese modo, pero sí podemos hacerlo con ScienceDirect y, repito, tú investiga con tus bases de datos con cuáles puedes hacer este tipo de cosas. ¿Cómo puedes sacar partido de ello? Con estudiantes, investigadores, etcétera, ya sea enseñándoles a crear sus propias alertas cuando la base de datos te permite enviar solo al propietario, o bien siendo tú el gestor. Puedes crear todas las alertas que quieras y a lo mejor tú quieres administrarlas en Scopus para que le lleguen a tus investigadores algunas, a los profesores de cierta materia otras, etcétera. Ese puede ser un servicio que tú podrías integrar a tu trabajo diario. Valoración de la producción científica. Un rubro que hemos ponderado mucho cuando hacemos búsquedas de información es cómo validar que la información sea realmente relevante. No siempre tenemos los mejores criterios para ello y lo que vamos a hacer es, tanto en ScienceDirect como en Scopus, tenemos herramientas para ello, aunque vamos a decirlo con todas sus letras, Scopus, Web of Science, que son análogos, digamos que son las herramientas más ideales para ello. Sí hay muchas bases que te ofrecen ciertas métricas, ciertos indicios, pero lo más importante es Scopus y Web of Science se dedican a eso. Las otras bases no, te las ofrecen como un plus. Scopus y Web of Science son a las que seguramente querrías recurrir para esto. A pesar de ello, te voy a mostrar, si te metes a buscar, bueno, es que COVID no es un buen ejemplo. Déjame buscar algo como economía. Economía. ¿Por qué no es un buen ejemplo? Porque es un tema reciente. Entonces sus métricas no van a estar muy homogeneizadas, digamos. Es poco probable que métricas como las que tú verías con este tema las veas con cualquier otro, porque nadie habla de otra cosa que no sea COVID. Aquí tenemos, por ejemplo, una lista de resultados de energía. Ya sabes, puedes filtrar, etcétera. Cuando te metes a cada uno de los artículos en esta base de datos, además de las citas, te va a mostrar algo llamado PlumX. En este caso, solamente te está mostrando los tweets. Oye, eso es interesante. No sabía yo que los tweets tuvieran relevancia para la investigación. Piénsalo así. ¿Quién está citando a este artículo que aparezca aquí? Una revista, un artículo publicado en una revista de alto nivel. Ok, ¿y qué pasa con todas las citas en las tesis, por ejemplo? O las menciones de autores, pues que en sus redes sociales están hablando sobre este artículo y debatiendo, no forman parte de las citas porque no están publicados. Oye, pero sería interesante, ¿no? Sí, y por eso hay cosas como PlumX o Altmetrics, que probablemente también conozcas, que te dan algunas métricas adicionales. Repito, en el caso de ScienceDirect te ofrece esto, pero ya podemos ver que está no limitado en cuanto a que la funcionalidad sea nula, sino que como el universo de información es menor, quizás no tenga tanta relevancia. Sin embargo, con Scopus, que yo te decía es una herramienta especialista en ello, tenemos más posibilidades. Podemos saber cuántas citas ha recibido en total. Podemos saber en qué fechas ha sido. Vamos, no es de extrañar que si estamos hablando de COVID, haya un montón de citas, aunque el artículo haya sido publicado este año. Normalmente no te vas a encontrar eso. Fíjate, por favor, vamos a editar COVID y vamos a poner un tema que tú sepas que es muy general, pues no sé, por ejemplo, monetary policy, política monetaria. Yo confío en que haya información sobre ello. 2021, 2020. Pero fíjate, los que tienen más citas son de hace muchísimo tiempo.
Si ahorita ponemos los de este año, cero, 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 cero. Eso quiere decir que el tema que vimos hace ratito es una tendencia importantísima. No es común encontrar citas el mismo año de publicación, por supuesto tampoco el año que sigue, que es el que y ya tenemos o ya hay constancia de que este artículo va a ser publicado en esta fecha, aunque todavía no ha sido publicado en papel. Es raro que llegáramos a encontrar un uno. Aquí está. Quiere decir este artículo ya se está destacando. 2, wow, este es maravilloso. Y fíjate, por favor, me voy a meter a uno que tenga cero y me voy a meter a este que tiene 2, ¿no? En teoría, deberían ser análisis muy similares porque son del mismo tema. Pero fíjate, 2 citas y aquí no tiene citas. Ok, 2 citas no nos da todavía para generar una métrica que me interesaba mucho que vieras. Ok, dado que no me salió el ejercicio, déjame buscar el tema que teníamos hace ratito de COVID. No, 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 no. COVID no. Vamos con el mismo, pero ahora sí de lo que tiene más citas. Pero vamos a buscarlo de años no tan antiguos, por ejemplo, 2003. Vamos a meternos y fíjate, este tiene 1361 citas. Esta tiene 1339, o sea, muy parecido el número de citas. Vamos a abrirlo y vamos a compararlo, por favor. Número 1361 te da 45 en el field weighted. Este es el valor que me interesaba, field weighted. 1361 te da 45. Este otro documento está un poquito por debajo. ¿Tú qué dirías? Ah, pues a lo mejor está por ahí del 42, 40 cuando menos, ¿no? Nos vamos para acá y fíjate que incluso no viene ese valor y eso es por la antigüedad, ¿no? 1992 no se generaba ese valor. Ok, primera consideración. Vamos con uno que no sea tan dispar con este valor, pero que no sea tan antiguo. 1600, ¿no? De hecho, tiene más. Vamos a meternos ahí, aunque es más antiguo, y vamos a ver. La lógica nos dice, 1600 es más alto, por lo tanto, este valor tiene que ser más alto en la proporción. Si nos vamos para acá, vemos que no, es más bajo. ¿Por qué? Este field weighted obedece a la probabilidad de citar. Si tengo un artículo de medicina, ¿en qué medida crees que los artículos de medicina sean citados? Tienes que citar mucho. O sea, no puedes esperar construir un artículo médico con 2 citas, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si tienes un artículo de antropología? Se cita mucho menos. A lo mejor allí sí podrías tú pensar, 4 citas, 2 son suficientes para darle sustento. Hay una disparidad enorme. No puedes tú comparar las 2 citas que tiene tu artículo de antropología contra las 2000 que tiene tu artículo de medicina. A lo mejor lo que se espera en tu área, en medicina, son por lo menos 200 citas, por poner un ejemplo. A lo mejor en antropología, 2 citas son análogas. Si tú tienes 2 citas en uno y 200 en la otra, estás cumpliendo al 100% con lo que tú quieres. Ese valor es para esto. Este field weighted va a tener un valor de 1 cuando alcanzaste tu expectativa. Se esperaba en tu área recibir 100 citas y las recibiste, aquí tienes un 1. Pero si llegaste a 200, aquí tienes un 2. Si llegaste a 50, tienes 0.5. Este valor es sumamente útil para hacer la medición un poquito más justa, más pareja, y que entonces tú puedas saber, en función del área a la que pertenece el documento, en qué tanto está igualando, superando o quedando por debajo de su expectativa. Pero eso es un ámbito particular, o sea, cada uno de los documentos. ¿Qué tal la búsqueda? Oye, me interesa saber si mi tema actualmente está en boga o no. ¿Ya se dejó de estudiar? ¿Hace cuánto? ¿Cuándo empezó? Métete, después de haber hecho una buena búsqueda, a análisis de resultados. Dale clic allí y te va a mostrar muchísimas gráficas. No vamos a analizarlas todas. Yo sí te voy a pedir, por favor, échate un clavado, métete, pícale por aquí, por allá para que experimentes. Y fíjate, sabemos que un tema como este, bueno, tan general no es representativo. Piensa tú que hubiera aquí un tema que sí lo sea bien delimitado, como el de la biología molecular o cualquier otro. Y aquí tú te vas a encontrar cuándo fue el primer documento publicado de acuerdo con el índice de Scopus. Si tú ocupas otro índice, ya lo sabes, va a ser un valor diferente. Y entonces tú vas a ver, ah, mira, se mantiene a la alza. Una sola vez decayó, 2012, no sé por qué, pero luego
a la alza y no ha bajado. Incluso tenemos documentos ya del año próximo. No ha terminado este y ya tenemos documentos para el año siguiente. Entonces tú puedes determinar si se está ocupando o no. ¿Para qué querrías saberlo? Tú lo decides o tu usuario, pero a lo mejor es para un tesista. Es que me interesa mucho este tema, pero no sé si valga la pena porque me han dicho que ya han escrito mucho sobre él, que como que ya no es nuevo. Haces una búsqueda, te metes y ves, mira, sí, efectivamente se está escribiendo muchísimo. A lo mejor te conviene cambiar de tema, lo que tú quieras, lo que tú consideres. Puedes saber también en qué revista se publica, quiénes son los autores que más publican al respecto, a qué instituciones pertenecen o han pertenecido, en qué países se publica más sobre ello, tipos de información que es generada sobre este tema, áreas temáticas a las que pertenecen las revistas y también quiénes financian. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero este es un panorama que podría ayudarte para hacer una valoración de la producción. Ya lo vimos. Tanto de manera individual, cada artículo, cuáles son sus métricas, es mejor este que este otro, etcétera, como de manera global, ese tema que tú estás investigando, en qué medida puede resultar algo novedoso o no. Análisis de fuentes documentales. Igual que ahorita vimos directamente un artículo o varios de ellos en función de su temática, lo que podríamos hacer también es analizar la revista. Puede ser un criterio de desempate. A lo mejor tú dices, híjole, estos dos artículos son buenísimos, tratan sobre lo que yo quiero, pero tienen enfoques o conclusiones diferentes. Uno me dice A y el otro me dice Z. O sea, ¿cuál es el bueno? ¿A cuál le creo? Bueno, a lo mejor los dos tienen razón, a lo mejor no, y puede ser cuestión de antigüedad de la información, de credibilidad del autor, bueno, no lo sé, pero uno de ellos también podría ser la revista a la que pertenece. ¿Cómo le haces? Aquí en Sources tú puedes dar clic y te vas a meter a la lista de revistas. Pero si te metes aquí a alguna de ellas, a alguno de los artículos que tú ya encontraste, vas a tener el título de la revista, Journal of Political. Aquí dice View at Publisher, quiere decir, yo no te voy a dar el texto. Puede ser que el editor sí te lo dé, pero eso no depende de Scopus. Vamos aquí a Journal y vamos a encontrar todos sus detalles, todos los documentos publicados por esta revista. Podemos crear una alerta de documentos. Cuando haya nuevos aquí, también podemos crear alertas. Aquí vienen sus valores. Site Score. ¿Qué es eso del Site Score? Te lo comento. Seguramente el término factor de impacto es algo que tú tienes ya muy manejado. Es una métrica de Web of Science y de hecho es bastante representativo porque factor de impacto, o sea, ¿qué tanto está impactando? Muy bien. Aquí en Scopus, esencialmente eso mismo que allá llaman factor de impacto se llama Site Score. ¿Cómo se construye? Mira, aquí te dice cómo es que se hace, pero yo te lo explico. Durante 3 años se contabiliza la cantidad de citas recibidas por los artículos de una revista y se divide entre la cantidad de artículos publicados los mismos 3 años. Esta revista publicó 212 documentos en estos años. Recibió 2.563 citas en estos años. La división te da este valor. Por aquí tú puedes cambiarle, a lo mejor quieres ver el site score que tenía en algunos años anteriores. Y aquí viene cuál es la categoría a la que pertenece, en qué medida está cercana al top, o sea, cómo. La categoría de esta revista es Economía y Econometría. Tiene el 99, no hay 100, el 99 es el más alto. De modo tal que este 99 la sitúa en este caso en la revista número 5 de 637 de esta misma área. La uno, la 2, la 3, algunas otras están en el 99, ¿no? Entonces, esto te da un indicio de qué tan relevante, qué tan buena, puedes ponerlo en esos términos, es esta revista. Tenemos algunas otras métricas. SJR y SNP son muy parecidas, hacen una ponderación de citas, pero lo que va a dar mayor peso aquí es en dónde fuiste citado. No es lo mismo que te citen en una revista que sea la número 5 o la número 1 a que te citen en una revista que es la número 200, por ejemplo, ¿no? Y el SNP lo que pondera es lo que comentábamos hace ratito, en qué medida es probable que recibas o no citas. O sea, de acuerdo con la expectativa de citación dentro de tu área, es que se va a ponderar aquí el valor que tiene cada una de esas citas.
Así es como tú puedes conocer cuál es el estatus de una revista. Por supuesto, hay muchos más datos. Te voy a invitar. Métete, por favor, revísalos. Hay mucha información que puede ser muy pertinente para ti. Métricas para autores. Ya vimos la de los documentos, vimos la de las revistas. Los autores normalmente quieren ser leídos. No conozco a alguien que escriba y publique esperando que nadie lea su artículo. A eso se le llama visibilidad. ¿Cómo me están viendo? ¿Están leyendo o no lo que yo produzco? Puedes hacer una búsqueda por autor. Yo metí mi último apellido, bueno, mi primer apellido, perdón. Encontré unos que no soy yo porque yo no escribo y me meto y veo su perfil. Y vemos números, 804 documentos publicados por el autor, 11,000 documentos han citado a estos. Y eso ha generado 31,200 citas. Desde 2006 a 2020, que es la producción de este autor, observa lo que decíamos, es raro recibir citas el primer año, pero ya en el segundo tuvo bastantes, ¿no? Entonces, esta es una vista general de cómo está la producción de un autor y la métrica más importante para autores es el índice H. Significa N cantidad de documentos que por lo menos tienen N cantidad de citas. O sea, aquí viene el documento número 1, el 2, el 3, ordenados en función de la cantidad de citas. De modo que aquí hay un orden creciente y aquí decreciente. En donde ambos números lleguen a coincidir, es en donde se detiene el índice H. Aquí está, mira. 82 documentos, o sea, todos los de arriba tienen por lo menos esta cantidad de citas. 82 documentos que por lo menos tienen 82 citas. ¿Qué pasa con el 83? Pues no ha llegado a 83. Ah, cuando llegue a 83 ya va a ser índice H83. No. Cuando también este llegue a 83 y todos los que están arriba. Mientras no haya 83 documentos, por lo menos que tengan 83, entonces no va a ser un índice H mayor. Hay que tener cuidado con estas métricas porque si bien es un número que sí nos puede dar una representatividad de la producción, hay que tomar en cuenta que por lo menos en este autor fue del año 2006 a la fecha. No sería muy justo comparar su índice H82 contra el índice H, por ejemplo, 20 de un autor que empezó a escribir en 2018, ¿no? A lo mejor su calidad es la misma, pero por la cantidad de artículos que posee, no es posible que tenga un índice H mayor. Entonces, hay que tomar en cuenta cómo se genera el índice H para que podamos hacerlo. Pero resulta que si tú tienes un índice H bajito y quisieras aumentarlo, como biblioteca también te podemos ayudar y de hecho tú a tus investigadores podrías ofrecerle también este servicio. ¿Cómo le puedes hacer para aumentar tu visibilidad? Por supuesto, después de un análisis basado en estas métricas. Estos son los números de Scopus. Mira, yo te decía más de 5,000 editores, más de 75 millones. De hecho, esto ya está desactualizado, son más de 80 millones de documentos. Pero observa, instituciones y autores. Esto es algo que otras bases de datos no te ofrecen porque no están concebidas para ello, pero Scopus sí. Scopus no te da textos completos, pero te va a dar unos análisis impresionantes basados en varios criterios que pueden ser de utilidad para ti o para tus investigadores. Muy bien. Acabamos de terminar entonces nuestro segundo rubro, que es el apoyo. Son apenas unos cuantos indicios sobre cómo podrías estar tú apoyando a tus investigadores, a tu comunidad, para que puedan enriquecer su experiencia como miembros de la biblioteca. El chat nuevamente está abierto. Vamos a plantear preguntas, por favor, sobre búsquedas de información, sobre apoyo para el servicio y vamos avanzándole. Vamos a hablar de gestión del conocimiento. ¿Qué es esto? Decíamos, procurar la conservación de eso que ya has localizado para que no tengas que volver a buscarlo. Una herramienta por excelencia para ello es Mendeley y te la voy a comentar muy brevemente. Probablemente tú ya la conozcas. En caso contrario, te voy a invitar. Hay muchos tutoriales. Al final te voy a decir dónde los puedes consultar o también mantente atento a estas sesiones y constantemente estamos programando reuniones sobre Mendeley. De hecho, te recomiendo mucho. Estate muy al pendiente de la siguiente de Mendeley porque ya nos cambió la interfaz. Actualmente ya tenemos una nueva interfaz, nuevas funcionalidades, entonces va a estar muy interesante para que lo tengas a la mano. No vamos a ahondar ahorita en la función del gestor de referencias de Mendeley, vamos a plantear un panorama. ¿Qué es lo que podrías hacer con Mendeley? Lo mismo que cualquier gestor de referencias debería ofrecerte. Almacenar y organizar tus referencias, en el caso de Mendeley, además con el documento.
no nada más tu referencia, sino también el PDF si es que lo tienes disponible para que puedas leerlo y anotarlo desde allí. Dar formato y automatizar la citación. Cuando tú investigues, querrás citar las obras que consultaste y puedes querer usar un formato. Y a lo mejor te rechazaron tu artículo y te dijeron, oye, qué bueno que lo enviaste a ese editorial en la que te pedían APA, pero nosotros aquí trabajamos con MLA. Cámbiate todo tu estilo de citación. Puedes hacerlo de manera automática y también te va a permitir colaborar, compartir la experiencia que vayas generando a lo largo de la creación de tu biblioteca con más de 6 millones de usuarios y más de 6 millones de usuarios pueden compartirte a ti también la información que han ido consignando. Hay más de 2,000 organizaciones, más de 8,000 estilos de citación. Bueno, esta es la función de gestor. Pero algo que me interesa muchísimo que tú veas es lo siguiente. Mendeley es una herramienta que suele ser muy mal comprendida. No quiere decir que tengamos normalmente algo en contra de Mendeley, no. Que no siempre comprendemos cuál es su naturaleza. A veces esperamos más de lo que puede ofrecernos, pero muchas ocasiones esperamos mucho menos. Observa. Voy a hacer clic aquí para abrir en una pestañita diferente. ¿Cómo lo abrí en una pestaña diferente? Presioné la tecla Control antes de darle clic. Este es el gestor de referencias. Este cumple las 5 funciones que yo te comentaba y algunas otras. Pero Mendeley es mucho más que eso. Puedes encontrar financiamiento, puedes encontrar empleo, puedes encontrar conjuntos de datos que otros usuarios hayan creado. Pero algo que es sumamente importante y que te comentaba, es lo que más me interesa hablando de gestión del conocimiento, es que llegues a contemplar a Mendeley como tu aliado para generar comunidades. O sea, ¿cómo? Mendeley, aparte de ser lo que ya te comenté, es una red social académica y científica, un Facebook de investigación. Puedes hacer comentarios y puedes publicarlo. ¿Quién lo va a ver? Las personas que te estén siguiendo. Y a su vez tú puedes seguir también a algunas personas y ellos pueden darle like, poner un comentario, reenviarlo a alguna otra persona. Aparte de lo que tú comentes, vamos, y a ti te va a aparecer aquí lo que otras personas que tú sigues estén comentando. Pero aparte de eso, tú vas a poder también estar enterándote de algunas sugerencias que te están haciendo. Mira, ya que leíste este libro o este artículo, a lo mejor te interesa leer este otro, ¿no? Para que las sugerencias funcionen del mejor modo posible, de hecho aquí tienes más sugerencias, tu perfil tiene que estar creado de la mejor manera posible también. Observa, conéctate con Scopus. Si tú eres un autor o conoces autores que ya están indizados en Scopus, tienen una cuenta de Mendeley, puedes vincularlas. Todas las métricas de Scopus le van a aparecer aquí, igual que todos sus documentos, y si llegara a estar disponible el texto completo, también puede estar aquí al alcance de otros usuarios. ¿Cómo le haces? Dale clic Conectar con Scopus, busca el nombre de la persona en cuestión y se puede vincular sencillamente. Las sugerencias que yo te decía tienen mucho que ver con tu perfil. Aquí viene mi perfil. Me falta muchísimo por describir. La idea es que una persona que tenga su cuenta de Mendeley tenga su perfil descrito. Si ya tienes conectado Scopus, te van a aparecer muchas métricas por aquí, te van a aparecer todos tus artículos, etcétera. Pero lo más importante es, una vez descrito tu perfil, cuando te metas al apartado sugerencias, vas a estar recibiendo recomendaciones sobre artículos o documentos en los cuales podrías estar interesado de acuerdo con tu perfil, tus intereses, tu carrera, etcétera, tu empleo actual. Según eso, vas a estar recibiendo por aquí muchas recomendaciones y vas a poder agregar a tu biblioteca para que puedas compartir. Tenemos finalmente los grupos. Imagínate esto. Tú puedes crear grupos para ciertos segmentos de tu población, estudiantes de tal carrera, profesores de la misma área, a lo mejor investigadores de esta temática, o bien tesistas que están trabajando en conjunto o que tienen áreas. Bueno, tú determinarás cuáles son tus posibilidades, pero tú puedes crear grupos. Dale clic aquí en Create a New Group, pones un nombre, lo describes, etcétera, y puedes ponerlo público. Cualquier persona puede encontrarlo y unirse, solo por invitación. La gente puede verlo, pero necesitas invitarlo para que se una, o bien privado. Aquí nadie puede encontrar tu grupo, pero puedes compartir PDFs. Con los otros no.
Acá solamente vas a compartir las referencias de los artículos que poseas, pero aquí puedes compartir los PDFs. Imagínate esto, tú creas 20 grupos para dar al ojo a la comunidad que tú tienes en diferentes segmentos y tú los administras. Y tú determinas quiénes ingresan, quiénes no, quiénes van a darse de baja, y tú vas incorporando información, una especie de servicio de alerta mucho más personalizado, en el que cada vez que te encuentres documentos que sirven a un fin en particular, puedes ir poniéndolos ahí, automáticamente van a quedar a disposición de todas las personas, pero como ya vimos que es una red social, dentro de cada grupo vas a tener un espacio como este en el que vas a poder poner, perdón, convocatorias, avisos, etcétera. Es una manera para ayudar a gestionar el conocimiento, pero más que gestionarlo para ti mismo, para compartirlo con toda tu comunidad. Me están preguntando por aquí, María Claudia, ¿cómo puedo cambiar la variable de búsqueda de Mendeley? No me queda clara tu pregunta, María. Si me lo puedes explicar un poquito más detallado, te agradecería mucho, porque no me queda claro esto de la variable de búsqueda de Mendeley. Alberto dice, ¿hay alguna equivalencia entre el Score y factor de impacto y cuartiles? Sí y no, Alberto. Mira, déjame platicarte más o menos. Imagina que yo estoy estudiando por azares del destino dos carreras, ¿no? Y estoy en la misma área, o sea, todo tiene que ver con las ingenierías y tengo mi clase de álgebra en una institución en la mañana y tengo mi clase de álgebra también en otra institución por la tarde. Son dos profesores diferentes. ¿Te parecería normal que con un profesor yo sacara 9 y con el otro 8? Pues sí, porque cada quien tiene sus criterios. Ahora, ponlo de este modo. Olvídate ya del número. ¿Te parecería normal que en un grupo yo fuera el mejor alumno y en otro grupo yo fuera el tercero? Pues sí, porque pues en el otro hay alumnos que son mejores que yo. Muy bien, fíjate por favor en esto. Score y factor de impacto en esencia están midiendo lo mismo, aunque la metodología es diferente. No lo sé yo actualmente con Web of Science cómo es que funciona el factor de impacto. La última vez que yo me quedé, si no me equivoco, eran 2 años de citas contra un año de artículos publicados. Acá la metodología es 3 años de citas contra 3 años de artículos publicados, ¿no? Entonces, por ahí ya va a ser diferente la métrica, aunque pretende lo mismo. Ahora, ¿a quiénes tiene indizados Scopus? No sé, pero sí es seguro que algunos de los que están en Scopus no están en Science Direct y viceversa. Por lo tanto, a lo mejor tú te encuentras, vamos a meternos a lo que nos comentabas de los cuartiles. Tú te metes aquí y tú ves que esta revista es la número 1 de 331. A lo mejor en Scopus, perdón, en Web of Science es la número 2. Bien. Este orden, la número 1, la número 2, la número 3, etcétera, hasta llegar a 331, es lo que nos da los cuartiles. Primer cuartil es el primer 25% de las mejores en este orden. Segundo cuartil es el siguiente 25%, etcétera. Es lo mismo para Scopus, para Web of Science, perdón. Pero dado que aquí es con SiteScore y allá es con factor de impacto, seguramente el orden y las revistas van a ser diferentes. A lo mejor aquí está en segundo cuartil y allá está en primero. Pero la lógica es esa. La valoración que hace cada una tiene una metodología diferente y la cantidad y cuáles son las revistas que están indizadas también es diferente. María Claudia me dice, tengo variables sobre alcoholismo. Quiero poner adulto mayor, pero no recuerdo cómo ingresar el término. En caso de que yo tenga cuenta privada de Mendeley, ¿puedo ingresar grupos como instituciones? ¿Tengo privada, puedo ingresar personas que tengan también cuentas privadas? No, a ver, María, creo que estamos en un tema ya muy complejo. Te voy a pedir que me mandes tu consulta por correo electrónico, al final te la pongo, porque esto nos saca completamente ahorita del tema que nos queda todavía por abarcar y es complejo. O sea, no me alcanza el tiempo ahorita para respondértelo, pero te voy a pedir, por favor, que me lo mandes por correo electrónico. Es más, ahorita mismo te pongo mi dirección de correo. Ahí está, mira. Ahí está. Perfecto. Vámonos entonces con la parte final de nuestra presentación y déjame hacerte una última recomendación en cuanto a formación, ¿no? Te habrás dado cuenta que utilizo muchas analogías. Muchas ocasiones el conocimiento que tú quieres compartir no es tan común para muchas personas. Una premisa que yo quiero compartirte es siempre encuentra puntos de coincidencia.
Si tú vas a hablarle a investigadores, seguro que saben qué es el índice H, etcétera. Pero si le estás hablando a estudiantes, híjole, no tiene mucho sentido para ellos, parte de una analogía o de algo que ellos conozcan para tratar de explicarles a qué se refiere y entonces que sea mucho más sencillo hacerlo. Visibilidad. Podemos a través de nuestros recursos ayudar tanto instituciones como autores para ver cómo pueden aumentar su visibilidad. ¿Cómo pueden hacerlo? Mediante la descripción de artículos, eligiendo las revistas más adecuadas, normalizando los perfiles u obteniendo financiamiento. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Si tienes ya una búsqueda, eso lo vamos a hacer dentro de Scopus, si tienes ya una búsqueda que ya te arrojó información relevante para ti, pensemos que esta lo fuera, tú vas a encontrarte artículos que son muy citados y artículos que no lo son. ¿Hay una relación directa entre la calidad? No. No porque sea muy citado es bueno y no porque no lo sea es malo. Lo que sí es seguro es que si es citado, es que fue encontrado. A veces no se cita porque no encontraste un artículo que era muy bueno. ¿Qué vas a hacer? Vas a investigar qué es lo que ha hecho este autor para que lo encuentre. Probablemente en su resumen tiene algunos términos que tú no contemplabas, a lo mejor en las palabras clave, no siempre las tenemos disponibles, pero a lo mejor en las palabras clave puedes determinarlo, puedes ver sus revistas, por ejemplo, en dónde está publicando, para que entonces puedas darte un indicio de cómo es que querrías tú describir y en dónde querrías publicar. Bien, eso es lo primero. Lo segundo, también podemos hacer uso de algunas métricas adicionales, como las que ya habíamos visto, para determinar en qué revista me conviene, ¿no? Aquí tenemos elección de revistas y a lo mejor tú quieres ingresar a Scopus, justo en donde están las revistas, eliges área temática y pones, por ejemplo, ciencias acuáticas. Aplicamos y entonces por acá te vas a encontrar muchos títulos, vas a ver la 1 de 219, la 2, etcétera. No necesariamente querrás publicar en la misma, en la más reciente o la más del site score más alto. A lo mejor quieres en la que publica más documentos, ¿no? Esta publicó 3000. Es más probable que tu artículo tenga cabida aquí que acá. Tómalo en cuenta sobre todo si eres un investigador reciente. Pero puedes tomar en cuenta esas métricas, los cuartiles, etcétera. Además de ello, normalizar los perfiles. Tú te vas a buscar como autor y vas a buscar si tienes dos perfiles diferentes. Si tienes dos, ¿qué tienes que hacer? Selecciónalos y dale Request to Merge Authors para que tengas uno solito. Finalmente, obtener financiamiento. Ya lo veíamos, una vez que haces una buena búsqueda de información, tienes resultados, por eso es importantísimo que planees una buena estrategia, vas a hacer el análisis. Y ahí en ese análisis, la gráfica final te va a explicar exactamente quiénes son los organismos que han financiado esas investigaciones. Todos ellos. Scopus no te va a poner en contacto, pero si tú quieres contactarlos ya tienes la referencia. Ya sabes que estas han otorgado financiamientos, investigarás si hay una convocatoria o no que te permita hacerlo. Bien, no tenemos tiempo. Yo tengo a las 12 en punto una sesión más de capacitación. Tenemos solamente un minutito para ir cerrando esta sesión. Si tienes alguna duda, vamos a plantearla ahí en el chat. Yo las voy a leer ya después oportunamente. Si es pertinente, enviaré la respuesta por correo electrónico. Muy bien, fíjate por favor. Vamos a cerrar en este momento nuestra grabación porque quiero compartirte para finalizar algo sumamente importante.